I'm Gillian, and this time I'm joined by Prismat. I thought it was Masquerade because we've got a bathrobe, but he tells me it's Prismat from Oxygen Esports. Hey, Prismat, how's it going? Hey, Gilly. It's going well. How are you doing? I'm good, thank you. Look at this amazing robe. Does this robe have a story? It's clearly monogrammed, and yours. Yeah, it's courtesy of Steve, Oxygen Steve. He's our player/team manager, and he got this sent out to me. Amazing. Well, you look fantastic. You look ready for a good, comfortable interview talking about CCL playoffs. So I really appreciate you dressing for the occasion. Did you guys take a break over the holidays? Yeah, we had a break for about 2 weeks, 2 weeks or so. How was it for you? I know it was fine. Just doing other stuff for a bit. Yeah. A little bit long, but overall, it was decent to have. Well, good. And now you're back. How's CCL? How was the season for you, and how's it been going for you overall so far? The first half was amazing. We just were beating everyone pretty handily. Then we had some stumbling parts, losing to Granite and then Crowd Control, which I feel like overall those were series that were very winnable for us, and we just made some crucial mistakes. So we had stuff to work on going into playoffs, and I think overall most of those issues have been worked out, and we should hopefully not see them come up again in the playoffs. Is it a kind of a relieving factor for you almost to be able to have those tough losses in a way that you can kind of sort those things out before playoffs? Yeah, it's good that the issues showed themselves after going 4-0 in the first half basically secured us for top 4, pretty close to securing us. So having those issues happen once we're already secured is better than having them come up in playoffs. Yeah, for sure. Kind of like a best case scenario for losing if it can be done. So, you know, anytime I talk to former HCC players, I love talking about favorite memories from HCC. Do you have a favorite memory or a favorite moment from HCC? There was one time I B-stepped Lutano after chasing him down. He was on Tracer and I was Greymane. That was pretty fun. Perfect. I think I maybe remember that. Maybe. Yeah, it was in the playoffs for qualifying to BlizzCon 2018, I think. Gotcha. Nice. That's definitely a good one. My favorite moment with you, I mean, not at the time, but like looking back, is you and I had a winners interview. And I can't remember how you responded, but it was something about ping. And I just remember like people on comms, because you know, it's Blizzard, they don't really want to talk about that too much. It was like, all right, let's like steer the combo or whatever. And so just so you know, you're throwing people off, even back throwing people for a loop, I guess, since 2017. So good work. Yeah, I try a little bit to do that. Yeah, who would have thought? Well, what did you make of the ladder last weekend? Did you expect Simplicity to come out on top? Yeah, I think so, to be honest. We scrimmed them a lot, and I think from what I heard from other teams too, Simplicity's been the team that practiced the most by far. They practice, I think they were scrimming basically every day for the past 2 weeks minimum. Wow. And yeah, so they were overall, like, in scrims against us, we're going pretty even with them. So they're definitely a pretty strong team. Dang, that makes for a super strong top 4 then. Was it a top 4 teams that you would have expected looking at kind of the rosters at the start of the season? Obviously there are trades and things, but in general? I would have expected 30K with all of the trades that they got, that they would end up with a team that would make top 4. It's pretty crazy overall, just other teams ending up being stronger than them. That's the biggest surprise for me. Is there any particular team that is maybe the most surprising to you? And maybe my team. I think not for me, but for other people would be most surprised by my team, because going after the draft was done, people were saying there's no synergy between our team, or what's the like plan for this team? What's the like overall sort of thing that this team is going to be good at? It's just 5 good players. They don't do anything together. Whereas they could say something about Wildheart, like Justin's going to carry the team, or Crowd Control just has a bunch of really strong European players, or Simplicity just has their old HCC roster basically. Yeah. So, although, you know, I think it's been proven that having HCC players isn't obviously
necessarily mean you'll make the end of playoffs. What did you think? What were you saying maybe to your teammates with those kinds of rumors and things that people were saying about you? I think they already knew that like people outside didn't really understand Okay. What people were capable of in game. Gotcha. Well, so this is a kind of a sort of an awkward situation where this interview is going to play day 2 of playoffs, right? So you'll have played your first round match. So talking about that first round match, it's versus Wildheart, and I would love to know what you think about that match, as well as if you have any words for, you know, former teammates that are on that team. Yeah. Okay. So, well, I guess everyone will know that this has been recorded in advance of the match. Yeah. So I can say my predictions for what will happen in the match. And the biggest thing, Uther's a really high priority pick. That's something that I think Wildheart has basically been the team that made Uther a priority pick. A lot of teams have been first picking him in the draft, and that's because of Wildheart running double support / main tank Uther comps. In addition to that, they're going to have some weird cheese. I think Justin respects our team enough that he'll bring out some of his weird cheese and prep stuff and not just try to save it for crowd control, which is the team that he'd expect to win again, between crowd control and simplicity. So we'll have to be ready for that. I'll have to make sure my team knows going into each match how we're going to deal with the cheese that has been drafted, how we're going to play the game out. Let's see. I guess words for Justin. I mean, me and Justin talk basically like every night after scrims. We talk about stuff. Okay. So we've overall just been not like directly prepping. We still like aren't talking about specific things, but we talk about like what we think of other teams and like how we think the season is going, how our team is doing. So no direct words. It'll all be said on the battlefield. Yeah. All right. In general, looking at playoffs, and thank you, by the way, for sharing how you think that's going to break down. That's going to be super interesting to see how close it ends up being, especially if the match goes long. But in general, do you guys have any, you know, spicy strategies prepared for playoffs? We have a few. Nothing too crazy, but there's some picks that I can bring out that have some specific situations that can be really strong in. Nice. Well, I'm pumped. I hope we get to see them, unless that specific situation is like, we're losing badly, in which case, you know, I obviously don't wish that upon you. So what has preparation looked like for you all so far after coming back from break? Just scrimming mostly. Okay. We had one day of VOD review that we went over a few things, but mostly just scrims, just standard stuff. Gotcha. One question I have, you know, for you specifically, you've always been a player that has, you know, kind of a wide variety of heroes available to you for drafts. We can see you play some out of the box stuff, and I just think that's so amazing. And I've always wondered how you as a player make sure that you can stay relevant on, you know, so many different heroes and be that flexible when you need to for a team. I think the biggest thing is just knowing where a hero fits in well, like what matchups you can do really well in with a hero, and what team comps that they can fit into. Like my thoughts is, if you can pick a hero where they're in like their best case scenario, you don't actually need to be too well practiced on them, and you don't need to be too amazing at them. You can basically just get carried by how strong the hero is in that situation, and you don't need to execute it as amazingly as you would with a more standard pick. Gotcha. So it's about understanding that matchup and the strengths and weaknesses there versus needing to be like 100% just set and ready and practiced on them in that moment. Cool. Yeah, like you could pick a standard pick and play it perfectly, but if it's a really good situation for a more weird off-meta pick, you don't need to play it. You could play it at 80% and get much more value out of it than the standard pick would. That's cool. That's great insight. Thank you. My last question for you before I give you time for shoutouts is, you know, what's been your favorite game or moment during the CCL season so far? I think there was a Zeratul game. I think it was against Chili Mountain. That one was pretty good. I had a really nice flank in the last team fight of the game. Let's see, is there another game that I really liked? We'll just say this Zeratul game against Chili Mountain, I think. Cool. Do you guys, when you get moments like that,
how do you communicate them to your team? You know, knowing that you've got this amazing flank, or that you know that you're gonna have a Lutano B-steppable moment. What are you saying in those moments? In that situation, I was putting pressure on their backline, so I knew that several of their heroes had to come back to help their Ana out. So I was telling my team that their front line is going to end up isolated, and that they should capitalize on that. And then I think for a little bit when in the middle of that fight, and then my team just ended up being like, "Oh, Priz just 1v4'd their backline." Okay. So it's always focus on the win condition. I like it. All right. Well, yeah, thank you, Priz. Do you have any shout outs before we go? Yeah, shout outs to my team. They're working really hard, improving very steadily, always taking feedback, improving on it very quickly. Shout outs to Steve and Cascon and Cavguest, who are our coaches type of thing, like out of game, helping us go through draft, go through strategy, improving communication, stuff like that. And also for the nice house coat. And let's see. Shout out Justin overall too. He's been working really hard. Really improving overall like the meta and teaching his team in a similar way that I've taught mine. I love it. It's a new era, but it's still awesome to have those same friendships along the way. So that's super cool. As is your house coat, as you would call it. Thank you everyone for watching another In the Weeds presented by Roll20. And most of all, thank you so much, Prismat, for joining me. The official CCL halftime show presented by Roll20, and I am here joined by Hasuabs, ranged player for 30k. Hey Hasu, how was your break? How's it going? Hey Gilly, was pretty good, was pretty relaxing, pretty chill holidays overall, I'd say, and yeah, we're in 2021, right? Yeah, new year, does that equal 30k winning CCL? I think that's what I heard. We have to work for it, but we are trying. Yeah, we're giving our best. Awesome. I'm expected nothing less. We'll talk about that in a little bit. I'm super excited to talk with you. We were gonna talk way earlier, and then I got sick and stuff. So I'm super pumped we get to chat. It's always really fun to get to talk with some of my old HGC friends, and so I kind of wanted to start it off just reminiscing. I would love to know, in your opinion, you know, HGC or even before, what's been some of your favorite moments, or your favorite moment from that time? There's probably quite a few, but for me personally, winning the DreamHack Tours event with our boys, and then later on in the career, at the very end of HGC, being at BlizzCon, like it was the first time we qualified for BlizzCon, and we ended up in the top 4, having a very, very close semifinals against Gen G. It was heartbreaking to lose, but also one of the memories that is, it was a very good one to play on the stage and to feel like all the energy of the BlizzCon crowd was quite amazing, actually. And if I remember correctly, they were pretty on your side of that, right? Because that was the point where was NA all out and they kind of just adopted EU as new NA. Am I remembering that right? Yeah, kind of. Like we eliminated HeroesCCL in the quarterfinals. Ah, yes. And afterwards, the HeroesCCL crowd was kind of on our side, I think, and it was a very big difference because in the round of 8, when we got onto the stage, people were like cheering for us, and then when the NA boys came on the stage,
it was like it was a thunderstorm. I was like, okay, there's a lot of people here, way more cheering for them. But yeah, as I said, in the semifinal, all that energy was carried over to us. Well, that's good. I'm glad that they could deliver. And you know, it's been a little bit since then, but how has CCL been going so far from your perspective this season? I'm pretty satisfied, actually. I think for the first time, or not for the first time, we had a few other events and HOTS going on as well, and some leagues, right? But the scale of this is a lot bigger, and people are very pumped, like both the players and the viewers. And I mean, people are taking it pretty seriously. They're playing scrims. Everyone really wants to show off, and the viewership is very hyped as well about the matches. And I mean, it feels good to have something like the CCL in HOTS again, because we've been waiting for a similar league for quite a while at this point. Yeah, and you know, I think the orgs are. It's really cool to have like former people who are in HCC playing, and you playing for 30K, and Mike, you know, what's it been like playing for 30K and kind of having that experience from like I guess a different side of an org? Yeah, first of all, like I have to say, shoutouts to Team Liquid for making this all possible, because obviously I'm still representing them, but with 30K and Michael Udall, like we had a talk before the CCL, actually, we had an interview, and we sorted all things out. And honestly, I'm very happy to be part of the team. And we had a rough start at the beginning of the CCL. We had some bumpy games. We lost, I think, the initial 3 series or something, and then we kind of turned it around. We got Mena as a coach in. We already did a lot of scrims, but I feel like everyone kind of merged together, like with the players that we have. Everyone, trying their very best and helping each other out. And it's quite a road, but it's really fun, and it's a very nice challenge, actually. That's awesome. And you mentioned Mene, and I wanted to ask, since you had played, you know, with Mene, you know, so much, being both in EU, HGC, how is it now being coached by him? Yeah, I mean, I know Mene for quite a while already in the HOT scene, and even after HGC, we played together in Washed Up for a while. I got to play with him in the team as well. Yeah. And he was watching CCL. He originally planned to play CCL, but things changed for him. So he was watching the games, and then I remember he asked me one time, like, "Hey, do you guys need some coaching?" And I said, "Let's give us like one or 2 more weeks, and then we talk about it again." And then I think after the 3rd week, he asked us again, and then I was like, "Okay, I think you're right. It's time. We can definitely get some input." And honestly, when Mene started coaching us, he was mostly taking over drafts and trying to help us find like the picks that we are strong with, and just putting a little bit more emphasis on drafting. And besides that, we do, like, since Mene is in, we do more like replay analysis, and we watch our matches a little bit more, and everyone is just trying to improve on the mistakes they've made the last series, right? So it's actually quite helpful. Yeah, I can only imagine, because, you know, CCL is not expected to be completely full-time, and people are having to do other things. They've got jobs, they've got school, or what have you, and so having that person who can help you practice smarter, I'm sure, just is so helpful and impactful. I love that he was like, "Hey, you want me to jump in yet?" That's amazing. Yeah, I mean, he has a lot of experience, right, as a player, and he's also very vocal. He likes to share his ideas and how he thinks the game should be played. And most of the time it's very obvious that his idea is right, or it can be applied to the situation. So I think he does actually very well as a coach. Oh, that's awesome to hear. And so now you guys, you know, you've got your team with your coach and everything getting synergized together. You guys are sitting in a good spot. Obviously, you do have to play this weekend in the ladder, but you're sitting at 4th, so you could play any of the 5th through 8th place teams for a place in the finals the following weekend. So who, you know, are you expecting to face, and then who would you maybe want to face? I personally expect Simplicity
to get through the step ladder and face us. But it's very hard to predict, right? It's a best of 5 for each of these teams. I mean, Granite and Chili Mountain, they start earlier, but after all, like a best of 5 can definitely go either way. And if I have to choose, I would probably pick Chili Mountain, honestly, because they had a very rough series or very rough season. And, you know, we've kind of been the gatekeeper for the top 4. And it's gonna come down to a single best of 5 for us. So, I mean, I hope we survive it. I really want to be in the top 4. I really want to play in the playoffs. But it's definitely not granted. Yeah. Do you like this position? Obviously, okay, so top 3 is the best, but yeah. Do you like being in the spot where it's just a single best of 5, or would you have preferred to have some of the warm-up time, the amp-up time after a break of some of the earlier matches? I mean, it's hard to say, right? Yeah. So there's one match on Sunday before us, which is Sidestep Kings versus whoever makes it out of the lower parts. And we will definitely have a warm-up during the time these guys are playing. Yeah. So we will be warmed up. But it is obviously, it's different when you already played a tournament game. But there's also the argument, maybe they have a very long best of 5, an exhausting match. They have to show all strategies, all drafts. And then, you know, it's easier for us. Yeah. In terms of drafting and like gathering info. So like on that, like in regards of drafting and information, I think it's the easiest for us. But yeah, we will have to see, right? That we will. I mean, it's pretty rare to see, you know, a team, I think, go all the way through the gauntlet. So there is definitely something to that, showing drafts, showing strategies, and kind of people figuring them out by that point. Yeah. What if you then are able to make it into playoffs? How do you see those going? Who are you seeing kind of as the strongest team or teams when you're looking at those 3 teams sitting at the top? I think Crowd Control not only finished first in the regular season, but they also, I think, overall looked the strongest. Obviously, I mean, that's the team we like. Whoever gets to the step ladder has to play against them. But you know. If you want to win the CCL, you have to beat every team anyways. So I wouldn't mind that. But honestly, in the top 4, like the top 3 teams, they all look very, very strong. They, like the kind of the season shaped up, all the teams on the top kind of beat the one below them. So it is for sure a very strong top 4, whoever gets through here. So yeah, it's very hard to predict for me. And it will make for a very exciting next couple of weekends. HAZTE, what has been kind of your biggest challenge in playing in the CCL? I think that the meta changed quite a bit actually since we started CCL, and then, you know, a team like Wildheart, for example, that seems to be very successful in the season, and they had like their very own meta, but it seemed to be very effective. Teams kind of picking up on it, and honestly, the meta evolved in a way that I didn't expect to be like that. And it's something we had to address in terms of like hero pool a bit, and like just be more open-minded, honestly, about some of the strategies and play styles. Because HOTS, since HCC died, did change quite a bit. Like Blizzard had some very big changes within the game, the experience, the towers, the forts, like these things. And I mean, obviously new heroes and balance patches, but yeah, it is a different game from what it used to be, and having a league like that where people actually practice and, you know, like really try hard to win again, yeah, you need to adapt. You need to see what's good, what's bad, and on top of that, keep in mind that the teams are drafted together, right? So sure, I know a few of them, like from the 30K roster, for example, but for the most part, it was actually a brand new team that you know, has to get together and has to make it work. And across regions, right? Like you're playing with a ton of NA players with and against, and then we've got grassroots players from EU and North America. What has it been like for you two to play with and against so many NA players in a consistent manner?
I think it's very cool to see that we have a HOTS tournament going on that is pretty global. Like Korea has only like 2 players in it, but I think it's very good that the regions are united right now, because HOTS is a rather small scene, and I think if everyone pulls together, it's actually very enjoyable. And you know, some of the NA players are better than I thought, so so shout out to them. Some of them were completely, like, I had no idea about certain players, but they actually are delivering week after week, so it's pretty cool to see. Like for my team, playing with BBJ, Liam, and Fury, like Fury got in a little bit later, not at the very beginning, but Liam was the only player that I only knew slightly before CCL from the in-house games we played, but BBJ and Fury I already know from HEC. And yeah, I mean, they're playing with low ping, right, compared to us, so yeah. I'm pretty happy to have them in our roster. Well, we'll leave it at that then. HAZTE, thank you so much for joining us. Do you have any shout-outs before I let you go? Yeah, thank you very much for having me. Shout out to the CCL crew for organizing the league, making it possible. It's been a blast for us. Shout out to the 30K boys. Shout out to Team Liquid. And check out my YouTube channel, guys. It's something new coming up. Liquid HAZOps on YouTube. Feel free to check it out. And yeah, thank you very much for the interview. Yes, thank you, HAZTE. Thank you, everyone at home watching. Y tus elfos dan mar negro. Puedes girar.
Hello and welcome. Ya estoy de vuelta, gente. Andamos por aquí, ya hemos cambiado de roster, hemos cambiado de la Masterclass DC a la HeroesCCL de los HERT y nos vamos a las grandes finales. Tenemos primero el partido de Wildheart contra Co-Control para ver quién pasa a la final de ese heroico Simplicity del sexto a la gran final, eliminando a todos, incluyendo a los dos con los que se puede medir hoy en la final. Estamos viendo las imágenes lo que hemos visto estos dos equipos y vamos a esperar a que nos den un mapita para saber a dónde nos vamos a ir esta noche en estos dos BO5. No mana, Cure goes down, X-Ray so very low. Can they live with 100-something health? Somehow Kane lives. A double kill goes over to the side of Crowd Control. Nice sleep dart from Legacy, but Dayquaza continues the damage as HAZTE gets nano boosted. Legacy goes down. It's a quad kill for the side. Make it a pentakill as Zul found a kill in mid lane. Apocalypse combo connects onto Pitkid. There's the Dragon Laser Drill. Mind Control comes out from Madara, but the blink away from the Maiev who drops the Warden's Cage. This is going so south for the side of Oxygen as 4 members go down.
It is going to come through. Hanzo gets a big arrow into Nasmus, but it's pretty much disengaged by a full stack. Gus, a lot of damage on to Muradin, and that is another kill out in favor for the side of Oxygen, or at least a kill during this engagement. Big fight now breaking out as Nasmus tries to get a tongue drag, makes sure they connect onto X-Ray. Double kill for the side of Oxygen as Dayquaza and friends need to get out of here, but the slowing sands really setting up a lot. Diva Mech Explosion being pushed around. Dino so very low. Sandblast will be sidestepped, but Falstad has the sustained damage with the Lightning Rod as they have. This is a core going down to HAZTE and Lutano. Buds and friends come back. The damage over time from the big red button is helping out. Sylvanas goes down. Lutano's picked off as well. Gets one more big red button. And Lily, the solo. Oh my god. How perfect is the end of this game? If Wildheart can end right. Oh, wait. That's a stay a while and listen to slow things down. But Pitkid still is on Diablo. This is insane. A Lily in a Trigla Protector is going to end the game. I hope it goes out at the very end to win it with a blinding wind. Oh my god, I swear. I mean, this is gonna be... it's just... If there was any way for this map, this first map to end, this is exactly how it needed to go. And Lily will be the one to end the game with the Trigla Protector. GG, well played to Wildheart. All right, there you have it, man. Pues ahí tenéis un poquito lo que habíamos visto ahora. Los equipos, Wildheart y Co-Control, que se enfrentarán a continuación en la final de Loose Bracket para pasar en la semifinal. Vamos, para ver quién es el finalista o el siguiente partido contra Simplicity. Espera cómodamente desde hace ya un par de partidos un rival. A ver si nos dan mapita. Poco más nos queda más que esperar. Ya. Claro, teniendo que jugar la Uber. Que va a venir con... Acaba de jugar ahora en Masterclass. Estamos esperando por jugadores. Por eso, ¿eh? Y además empezará ventaja de 1-0. De BO7 de la final. Momento en la HGC. Y lo dicho, pues que estará con Justin, Piet, Zerling, Paz, que no va a jugar. En principio, un Herbatez, Fans y Day. Perdón, el que mejor es Day. Fans sí que va. Paz sí que va a jugar. Importante para los jugadores de Wildheart, puesto por un reto básico de los antiguos poderes de Roll20. Equipo tejano. Luego tenemos a Go Control, donde estará Lauber, Rotsu, X-Ray, Dino, Dayquaza y Eevee. No juega Heavy, Dayquaza acaba de jugar su clasificación, Dino también jugó, X-Ray también, Rotsu también y Lauber también. Creo que Rotsu quedó... ah, no, Rotsu jugó con Lauber.
Bueno, en su clasificación en Masterclass. Y están ya, pues, por la labor. Dando el punto. Y sí, tenemos primer mapa, los coge Co-Control, será BOE, Battle of Eternity. Como primer campo de batalla de esta noche, en estas grandes finales de la CCL. Preparémonos. Ya veis que he quitado el croma, está más distendido. Esto es para disfrutar la gran final. $18.000 recaudados en Macherino para esos 40.000 que había de premio. Y nos vamos al draft. En Battle of Eternity, gente. Speak al equipo de Wellhead, ya que el mapa lo cogía Co-Control. Taikus baneado. Ucer baneado también. Poker que se va para casa. El último van. Medivh. Sonia y Hanzo como Free Speaks para el equipo de Co-Control. Medivh ya el equipo de Wildheart, los Lobos Tejanos. Mayev y Maltael que acompañarán a ese Medivh. Banean Stukov, viendo que aunque Bast tenga Medivh pueden hacer el cambio y es el personaje favorito de este support. Daría fuera, daría que le dio vida y esperanza en las manos de Rotsu, tocó contra la anterior eliminatoria. Llegan Mei y Enrosh y Cain, cerrando composición. Falta de lo que saque Rotsu. Llega Mephisto y Malfurion. Llega Cassia, cerrando finalmente la composición del equipo europeo. Viendo las dos composiciones, de que entre este BOE para ver a dónde nos vamos a ir a parar, gente.
Pues nada, a esperar ahora mismo que nos... El mapa está cargando el game. Tenemos los primeros picks, los seleccionados. Y ya tendremos el primer enfrentamiento. BO5, final de los bracket. Saldrá el próximo finalista que jugará contra Simplicity, el BO7. A ver si este Medivh le renta. Porque lo que hicieron esto Wilhert no le rentó Medivh. Menos en Boe. Es por la misma situación. Le renta ese Medivh. A ver si Co-Control, si la Uber está un poquito más fino. Ya que viene calentito después del último game. Estamos ya. Campo de batalla. Pues, Battle of Eternity. Estamos sin sonido. Uno de ellos. Ya van descubriendo un poquito ya Piquet. Jeff. Y que no lleva tanque. No lleva tanque. Pero me parece que quiere jugar agresivo. A Medivh. Paz finalmente. Para que decirles algo por el sonido. Ya está diciendo de teacher. 60 segundos que se recuperará el sonido. Bueno, mientras tanto vamos viendo cómo se calientan un poquito en esta bot lane. Cuando sacas el campamento los jugadores de Welfare, ahí tenemos. Como estos centrales está un poco empanado. Producción que también en Lauber muere, primera kill, se va el tanque al pozo. Se va Lauber, primera kill, muerte del tanque vikingo. Nos va intentando salir un poco. Me tengan ahí Excite también problemas, no es suficiente. Cuando las potis en una line, todo con Hanzo. Está sacándose ya el campamento. Antes de que saque a estos inmortales. Ya los talentos también. Nivel 4. Un poquito más el equipo con control. Que Dino se quedó abajo con Lauber. Un poco de push. A molestar un poquito a Dino. Y bien hecha para atrás. Esto hace que el campamento asome ya por la línea. La ventaja de Sonia top lane, que ha sacado el doble campamento. Ahora momento de inmortales, tantos problemas en la top lane. A ver lo que van a hacer mientras ya está limpiando un control por completo el campamento bot lane. El de top sigue los dos campamentos, está Smaltine limpiándolo. Puede dormir solo, pero mientras tanto va en sensibilidad numérica. Esto lo sabe Co-Control, pues está en un objetivo, empieza a picar la nieve que llega a congelar un poco, el ticket en problemas, ticket de aislado. Realmente es Lauber quien se come el golpe del portal. Y ahora sí que llegué a Zerling, buscar en Lauber, ese cubito,
Los pesares son buenos. Así que buen dorito acaba de meter ahora mismo. X-Ray se van por delante la vida de Mayev. Se van también al Polión. Pero es la ventaja en el Race en un principio. Hay Dino que van a zonear. En vez de que intenten hacer nada. Tienen full escudo. No, full escudo no, pero con el máximo escudo posible. Ahí está, primer inmortal para Co-Control. Doble muerte. De actuación de Cry en ese dorito. Movilizando a dos rivales a la vez. Empiezan a golpear ya este Tiger que estaba muy tocado. Mortalmente al perder el escudo por tanto con melee, pero estos golpes son importantes. El resto del equipo está llegado Sonia de Guaza para tratar también el Tiger. Y le saca un petróleo inmortal con más de la mitad de la vida. Y aún encima también el Tiger al suelo. Avanzarán con él todavía un poquito más. Un bate. También mete para adentro todo el mundo. Muy buen enraizado, combeado. Se muere Sonia. Otro en problemas. Tú estás muy muerto, esquivas a Poti, ahí parece que tengo a morir, va a ser la contragolpe del equipo de Gulhert, muerte y destrucción a los jugadores de Co-Control, de X-Ray intenta evitarlo, Dino queda un paralelo, quita que le entren, no lo evita, se cae en el raizar, además Dino parecía que se había salvado, pero no es así, se lo llevan por delante también. Doble kill. Entonces el campamento en top los logran desplazar finalmente. Los de Co-Control empiezan a hacerse campamento. Los dos equipos de nuevo. El inmortal que sale ya. Y si no se lo sacó ya Co-Control. Propio Gulhert. Que compañía que estamos haciendo un objetivo. La Uber zoneando un poco. Tienen que volverse todos a hacer un raid. Vamos a ver quién se va a ir más rápido. En cada momento va ganando el equipo Co-Control. El campamento en top, tienen que limpiarlo. Tienen que frenarlo, ojo que quieren frenar a Bats. Qué buen portal se ha metido a sí mismo. El support. Jugando con medir. No ha terminado ahí Bats. Perdón. Lauber intenta salir con vida y no lo conseguía. La persecución insaciable de Justin frente a Roll20 y Daiwaza, quien se marchan también hacia atrás. Es el ventaja ahora mismo. El race está muy favorable. Y nadie haciéndolo. Y ahora puede salirle para la jugada. Cuidadito. Llega también Dino. El Torito encima de Zerling. Zerling porque da todo el rato por esa señorita casi. Llega el señor Ley, que es bueno. La flecha, que es flechurro. La falla Roll20. Muro, lo falla Glauber. Cúmulo de despropósitos. Meten para dentro de Ray. Ahí que se come todo el combo. Ellos no fallan. La prisión se muere. Support y sin support. En fiesta. Ojo Zerling, ojo Zerling. Se quiere se con vida. Zerling, pero también muere de Iguaza.
Se muere Dino a manos de Dino. Porque al final le sale rana también a los jugadores de Wildheart. Y sacan el objetivo Co-Control. Cómo se acaban de repartir de leche los dos equipos. Van a salir ventajosa nuevo Co-Control cuando parecía que tiene compartido con esa caza de Ray. Contragolpe a estos compañeros. Venta abajo de Dino, acabando con Bats, con ese Medivh. Tantos problemas les puede estar causando. Bueno, les está causando. Inmortal ya no tiene escudo, por lo tanto hay una melee. Lo está haciendo abajo con mucha vida. Están intentando bajarle, bonito para zonear. Y él va a caer. No, con más de la mitad de la vida avanzarán. Mira, top con Inmortal. La flecha que impacta esta vez en el señor Bat es suficiente. Entonces también el daño encima de Dino. El combo que cae, se muere Dino. Le cortan la cabeza, llega mal a tiempo. Viene ahí que deja un poquito aislado con esa paisaje. El dormir, que es perfecto. El abanico que acaba de dibujar con los rivales. El señor Ezreal. Se ponen 12-13. Control de momento con ventaja. Campamento y sí que avanza por top. Entiendo que los jugadores de Co-Control o también otro campamento con catapulta tiene que llegar Wildheart para hacer la limpieza. El uso de Co-Control es por top, una mayoría menos malta él, por todo que indica que puede aparecer por ahí. Capaz del congelar. Ahora mismo por un errate. Finalmente lo que le ha llegado a Piquet quiere iniciar rápidamente con el raid. La presión, el muro, parece decir, fallan todos los combos. Pero la flecha, no, la flecha les desimpacta. Se dieron ahí también al mundo 2. Balón que intenta aguantar con vida como puede. El dormir, volviendo a dibujar un abanico para en los rivales. Otro que lo han cogido, ojo, que se muere. Furión, que buena cazada contra golpe del equipo de Co-Control. Buscar con todos jugadores. Wildheart que llega hacia la saciedad de la protección. Volveremos a ver un raíz. Dos líneas muy controladas por Co-Control. Allá aparece momento decantado para el equipo rojo. Entra encima de Zerling. Con frenar el portal que le ponen ahí en medio. El por si acaso quiere aparecer alguien por ahí para causar estragos. No es así finalmente. Es más que ganado. Dominado. Siento que entran porque sabían que estaban entonces este campamento. Le invade con el portal, que es muy bueno. El campamento estaba muy aún por hacerse. Luego empezar a dar el try con señor Otsu. Campamento por top. No menos la defensa de ellos. Entra con todo la 1. La flecha encima de Medivh. El dorito, la prisión, el congelar. Me dice, tío, un portal monumental. Vamos para la Uber que bota, bota y rebota. Se ayudan y allí. Encima de los perseguidores también, del equipo de Wildheart. De nuevo, John Sinano. Inmortal, perdón. Para el equipo de Co-Control. Hasta un poquito que de ahí no se puede decantar. La Uber que aún no se ha metido dentro. Y que se mete de guaza, lo han robado. Y ha sido un 2-1 más que factible. Más que Word. La muerte de Medivh y Mephisto. Un campamento por top. Otro campamento por bot. Y un Inmortal avanzando. Esto debería ser difícil. Y no, mira. Ellos también han perdido a Cassia.
Muro que es malo. Necesito poco impacto esta vez. Y se me también con todo. Una vez también Mayer. Metiendo el fly. No es suficiente. Voy a revelar de Guaza. Acaba ya con el señor Piquet. Guate que acaba en la boca. Si la Guaza que está en el núcleo se come también la letra. La hecha que impacta. Dormir encima. Sigue jugando como puede. La V también está botando el núcleo. De Guaza va a caer. De Guaza sigue aguantando. Ya ha caído el núcleo antes de caer de Guaza. Este es el 1-0 para Cow Control. 1-0 para Cow Control, gente. Se acerca a una posible final de los europeos contra Simplicity, dando revancha. Pues de esa seria victoria en los cuartos de final. Bien, vamos a poner estadística. No nos van a poner estadísticas a nosotros. Hay producción. Ya tengo un par de agarronas con un par de compañeros. Y vamos a esperar a que nos den pues el segundo mapa. De talentos y estadísticas. Ahí me están. Cositas. Cositas de producción. Y nosotros nos encontramos a la espera del segundo mapa. De 1-0 de Cow Control. Más sobrio Cow Control este partido que los anteriores. Están hablando un poco también, criticando un poco a Groovy ahora por el chat. ¿No? Nos encontramos a la espera del mapa. Y pues nada importante. Coge Cow Control, tendremos templos celestes como segundo mapa. Todos los baneados son de semillas, bueno, jardines del terror y contado dragón. Mapas que no se podrán jugar. Por lo tanto, ya se ha jugado Poe, ahora se va a jugar templos. Abierto Volskaya, tumba, torres, santuarios, Cuenca. Hablando de que están informando a Cow Control que tuvo un mal día, pero que tiene que ser muy. Pero dicen por el chat los viewers, no los cast. Os lo adelanto yo, que es cosa de los viewers, no de los cast. Pero bueno. A la espera de irnos a esta fase de Pixie Vans.
Segundo mapa, Templos Celestes, 1-0 gana Co-Control. Pero están charlatando mis compañeros. No, ahí vamos, al draft. A Jogger como primer baneo. Banean de vikingos, de Uther, Medivh y Jogger. Llega Tychus como first pick. Para Bats en un principio. My blades are yours. The wait is over. Llega Cassia y Sonia de nuevo para el equipo Co-Control. Off para el equipo de Whiteheart. Diablo baneado para que no lo saque Lauber ni Piquet. Baneo de Johanna. Era final. Que nos sacan con sus penúltimos picks los jugadores de Co-Control. La May de nuevo y a la feliz. Mira, Dima y finalmente Irel. Vamos a las composiciones locas de Whiteheart. En principio parece que será Diva la tanque. Sterling irá solo. Bastard para Rotso.
Y tenemos ya composiciones para el segundo mapa. Los celestes. O Control buscando su pase a la final. Una victoria más se pondría a 2 victorias. Tanto Wilhelm no se quiere despedir de la CCL. Haber quedado segundo en la fase regular. Hace en el tercer puesto. No, de hecho, en el cuarto puesto. Esta liga norteamericana que acabó siendo prácticamente mundial. Podríamos tener una final Europa NA, por cierto. Contra Europa por el ping, pero una venganza quizás un control. Step forth and be judged. I know you're out there. The temple opens in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Go fight. Y nos vemos directamente al combate. Go fight, como dice esa voz en off. Control va por el punto de visión ya. Feos, los cariñosos. Sus rivales. Arriba, ahí se va a ir él. Solamente será el tanque diva. Atrás los finales no está diva. Cura la Frey, pero ya ha perdido el mecha. Cura la Frey, perdón, le cura Tukov, pero ya había perdido el mecha. Tengo botlane. Con el asesino, protegiendo un poquito a los compañeros. Claro, como está jugando Guerrero X, está jugando Bad Deflex con el asesino ahora mismo. El pique trabajando Totsu en ese Falstaff. Momento que ya se ha sacado Dino. Marchan a top lane. Pues el equipo en ese campamento. Pues porque ya van a ser los templos enseguida. Ahora está haciendo el push. Momento contra el campamento en top lane. Tres de Go Control contra 4 de Wilhelm. Se replican los del equipo rojo de momento. En dos partes abajo, pasos de juego. Aunque ahora tiene que hacer el push con el campamento desde Wilhelm. Tenemos ojo de esa diva de la Dino. Una oportunidad precisamente al mecha. A ver si lo logra lanzar. Ahí está, lo ha lanzado a tiempo. Se lo ha comido, pero no lo suficientemente fuerte para notarlo. Cambio de fase de Kyrie. Retrocede como puede el equipo. Wilhelm y Miguel y él enfrascados en mid en combate. Me cae Piquet. Intenta entrar.
Están intentando obtener porque el de top las pide completamente para Wolfer. Tiene una limpieza en mid. Están teniendo como HAZTE esos templos. Está ahí custodiándolo, llega de Iguaza para intentar defenderlo, no lo va a poder hacer. Se ha caído. Intenta entrar Perly. El mecha metido hasta la cocina. Cañón de Guaza que sigue girando para marcharse, que hay en problemas. En el campamento trabajando también. Otsu siguiendo pasándose el juego con ese Falstaff. Viva. Está veniendo también para apoyarle. Ahora llegará en Bats con Taiku. Y muy bien que se acerca. Un poquito antes para Wolfer. ¿Quién lo saca primero? Empiezan a fallar. Ting. Starling frenando un poquito el avance por top. Vamos que no falta de hacer daño a sus rivales. Top, dos. Un error. Al templo en bot. Sacar objetivos con control. Garantizadoras posicionadas estratégicamente para que no puedan entrar. Los van desplazando. Hacer un labor y demás y meter aquí porque voy a sacar a este templo más. Salta el conejito. Encima, Tainu muy aislado de sus compañeros. Vale, llega por atrás también. Porque dan muchos años. Tainu no lo va a conseguir. Tainu sí se finalmente. Casi me tiren. Tainu se va con vida. Esta tira todo. Más que rentable para el equipo de Go Control lo que acaba de pasar en el campo de batalla. Vuelvo a zonear Control mientras sacamos el objetivo ellos. No tirarán bot. Vendrá mal. Ahora vuelvo a estar recibiendo así. Un poco mid lane. Vale. Entonces sacándose
Sterling. F. O de Wilher. Para que mata a Uber. Están ahí arriba los Pals. Bien pensado algo. Está llegando de WhatsApp. Pues sigue cayendo. Invito agitado. La falta, pues ahora con un agitado lo lanza, pero está comenzando a hacer un patronecito. Muro perfecto esta vez del Auger. Luego nos saca el boss. Prácticamente insta. Que avanzamos. Pues por botlane. Gracias a los jugadores de Go Control. Van a ser por delante en el game. Están prácticamente un nivel entero por encima. Buena pasta, la buena intervención por parte de Sterling. Daño en el tier, a solo también. My magic flows through the temples. Guardians, do not let these mortals approach them. Cuando golpea al Auger no lo consigue. Llega. Auger entra. A ver de ahí la pelotita que puta. Este cojo, esto. Muerto este cojo. La Taikus no va a ser posible. Pues es que pillen a una vez con Chrome. Normal. No le pidas la cuidadito. Mal, pero. ¿Cómo que te vas? Es que pueden hacer un de WhatsApp de ahí. El mecha y de la esencia. Se muere Diva también. 4. Se muere Taikusa también en estado de Falstaff. Una zona de Ridley también. Amenaza control. Cuando viene a robarle. El Marocho. Y no. Liz. Hey, que ya estaban ahí. Bot. Por top. A los últimos puñetazos del templo. La rotación. Rototal en top. De 18. Como para Go Control. Ojalá también sacándose Go Control. Desde equipo naranja mientras Rotsu picando piedra en bot. Vaqueando todo el equipo de Wilher. No me dejaba Rotsu. Ya se la huele, se va el pajarillo. De 19 casi 20.
Esperando que vuelvan a sumar sus rivales. Sigue haciendo el Fusion Bot. Los rivales quieren hacer encerrona. Ojo a la pinza. La teamfight que va a llegar en mid lane. Voy a intentar hacer link, no es buena. Basta hacer mismo. Repliega entre la agresividad. Ahí está, empezamos el jefe. Porque Sonia también ha salido del templo. Esos son claras señales de dónde están. Y hacia ahí se dirigen los jugadores de Wilhelm. No, van hacia el templo. Boss. Para el equipo de Q-Control. El boss que continúa por bot. Avento por Mizra también. Que sigue cayendo. Miz que sigue cayendo. Se ha suplido de mosca. El mosca intenta sacar otro campamento. Lindo bot lane. De Go Control. La Wilhelm desde punto de presión. Está calmado ahora mismo. Dan 2 templos. De los tier 2. Esto es equilibrado para los dos equipos. Puede ser que envíen desde el campamento para protección. Y si cuela para ser agresivos con él mientras se detienen los rivales. Intentar con todo. Lauber, congelar. Marchaje de sintética, apoyar de la ira. Resaltándole se muere Sonia. Ha calentado más. Están luchando por ese templo los dos equipos y controlando de momento Wilhelm, pero por abajo vimos las pastas haciendo lo que les sale de la lanza. Cayó finalmente un tier viendo el resto de campos de batalla. Va intentando tirar el segundo. Va otro más. Y este va a ser el tercero. Va a quedar con 2 tiers en el suelo los dos equipos. No. ¿Cuántos se quedan sin ninguno? Le va a dar. E incluso golpear un poquito el núcleo.
núcleo un poco descubierto, últimos disparos al núcleo, ni el escudo completo lo bajo. Ojo, otro campamento más para Go Control. Pequeño área para zonear de Lauber. Y que la partida calmada. Pero lo de Bat es porque está Worday, fondo de support. Y Worday solo sabe jugar support. La Lauber no lo consiguen finalmente. Darle con todo. Un poquito como puede. Control. Para hacer una kill. Empezamos vos. Y ojo que se están dando aquí los dos. Templo. Los dos templos son de Wilher. Conejito. Ninguno no es bueno. La Lauber se congela. Cambio de fase. Encima precisamente de Diva. Perdón, de Lauber. Se muere también que Ray. Puede ser 1-1 en el marcador. 1-1 en el marcador. Que le pone Wilher a Co-Control. Uno a uno lo consigue Wilher. Por lo tanto tendremos 2 games más. Antes de eso, por supuesto, tenemos descanso. Pasa que no. 1-1 en el marcador. Dicho esto, pues no, ni ni talento, se están olvidando de nosotros otra vez. Pasa un poco el no canal principal, pero habéis visto pues va a ser la absurdez. Finalmente los propios templos le dieron la victoria a Wilher. Los lobos tejanos vuelven a tener las mismas opciones que el equipo de Go Control para ser finalista. Están jugando con el support. Bueno, primero Medivh y Taiko. Pero no pudieron tener el control. No se puede tener todo, papi. Y Grubik está emocionadísimo porque con control $20.000, gente.
En donaciones, $20.111. La CC. $20.000 más. Así que nos vamos a un breve descanso. In person or online for all your favorite TTRPGs. This is a service that we endorse so hard that we actually use it in our games. It's not even like we straight up use this stuff. We're talking clickable character sheets, 3D virtual dice, awesome maps, tokens for PCs, NPCs, characters, and creatures of all types. It's the stuff you need to play the games you love. You want to know how cool Roll20 is? We partnered with them to make all of our amazing battle maps for this current season of The Unsleeping City, Chapter 2, currently airing every week on Dropout.tv. Go to Roll20.net and create your free account today for all the tools, tips, tricks, forums, and community you need to make your games better, easier, and more fun. Roll20! After a long day of work, nothing refreshes me more than a cold beer and a hot shower. That's why I use Duke Cannon's Big Ass Beer Soap. This big ass brick of soap is actually made with old Milwaukee beer. But guess what? It don't stink. It actually smells pretty damn good, like cedar, sandalwood, and other pleasant things that I don't even know about. Introducing the X-Sleeve. The patent-pending X-Sleeve has been specifically designed and developed to be the ultimate gaming accessory by increasing the user's performance. Helps me keep my arm movements at peak performance. The underside of the X-Sleeve is completely covered with a specially engineered and developed PTFE. It glides on it super well because it just has zero friction.
Welcome back to HeroesCCL, presented by Roll20. Doa, Grubby, Bahamut here with you, and we also have a special guest because we hit $20,000 in the player prize pool. Bandit gets a treat. Hooray! Oh, enjoy. Thank you all for donating to the best boy. He's just so good. He's so nervous. He's just nervous. He's like, can I? Okay, all right. But either way, I really do want to take this second to just say thank you to everyone who donated to this prize pool. $20,000. That's you, the community. Thank you all so much for believing in CCL and supporting CCL so much. Like this blows me personally away, being a part of this and seeing this happen. So thank you all so very much. It is incredible stuff. We're seeing the revitalization of a great esport, and you guys out there are a huge part of that. Don't ever forget that. So, on that note, time to move on to our next map, because Grubby, we have a tie series right now. Pues, perdón por la tardanza, pero me voy a hacer un cafecito. Y ya estamos por aquí para este tercer enfrentamiento. Te veo 5, donde Wildheart escogerá Tumba la Reina ya como tercer mapa. Pase lo que pase en este mapa, tendremos uno más. Y uno de los dos equipos pondrá un pie y medio en esa final. Están cualquiera abierto. Cuenca, Torres y Volskaya. ¿No es Cuenca o que los otros dos me valen? Un muy buen mapa que los otros dos. A la espera. Ese draft. Vamos al draft. Bueno, tenemos los banners de Medivh, Tychus, Uther y Lyric. Tenemos a Chromie y Sonia como Fispix de Wildheart, Jonah para Lauer. Un Spisuke. Esa Diva Cassia. De Malta él. ¿Cómo pinta ese baneo de Malta él? Ingris 9000.
Llega Jogger, baneado también. Por parte de Co Control. El Diablo y Stukov. Cerrando la composición. En principio igual Heart. Falta de un asesino más. A mí me huele a la muerte. Que de Rai y Rotsu pueden arriesgar. Viene Muten Roshi. Y Zarya, la Zarya de Rotsu que reaparece. La Zarya mítica de los playoffs. Que le dio la remontada con control para estar aquí hoy. Zarya destructiva. A ver Bats que saca. A la feliz. Ya tenemos las composiciones cerradas. Doble support, Chromie Hyper Carry. Aparte de Wayheart, parecía que iba a ser un dragón. Iba a ser otro dragón. Iba a ser otra la muerte. Pero finalmente ha sido la feliz. Doble support para Wayheart. Tiene la Zarya de Rotsu. Esa Zarya que en los dos últimos games de los playoffs, en varios games de los playoffs le permitió hacer remontadas a co-control. Si ahora les permite ponerse por delante del marcador. Qué rápido ha cargado. Oh, esa tiene ahora por empezarse, Y aquí estamos. De hecho, no lleva ni la skin de Deadwing. O sea que... Y vamos a ello. Va a Zerling. Vaya este Zerling con Sonia. A Piquet. Justin con Diablo. Day que será Stukov. Hola feliz. Winner Batted. Fuera. Chromie. Lado vemos a Dino con Sucasia. Lauer y Johanna, perdón. Goza con... Ojo, cuidado con el Dorito, que es bueno. Que con Diva. Rosu finalmente con Zarya. Y Fry con Muten Roshi. Si está haciendo mucho daño, tiene que tirar el cambio de fase enseguida encima. Bueno, son los amigos. Daño. Encima de Dino, ahora encima de Piquet la va empotrando, empotró contra la pared. Una cosa calmada, igualdad. Tanto en gemas como en talentos y experiencia. Vamos empezando. El tercer game. Viendo que ya tenemos el cuarto, sí o sí. Por ahí que empezó el momento ya. Sterling abajo sacándoselo los jugadores de co-control. No se han sacado el hard antes. A ver, vigilando que nadie le entre ese hard.
constante. Ojo, qué bonito. Ha quedado ese reloj. Qué bonito ha quedado ese reloj con la onda en el aire. Limpiando ya. Botlane finalmente. Otra. Todo el equipo. A midlane. Están los 5 de Go Control juntos. Pero en un momento separados está el equipo en top. Va de igual en solitario a bot. Sigue Piquet buscando la Uber retrocediendo. Entra ahora encima del señor Dino, que acabar con Casia, nos están consiguiendo. De nuevo un reloj. También entrada de Sonia, pero le llega para matar. Dino casi al suelo, primera kill. Sin problemas. Escudo en Zarya. En Diva. Que conste que esos relojes de un Herbate están siendo muy buenos por el talento que tiene al 4. Jodiendo al rival, ayudando al compañero a salir de ese éxtasis. Acá entra el left right. Ahí hay problemas. Ahí haciendo daño. Que quiere marcharse. Tiene un dorito. La vuelta a Zarya. También está ya la iguaza ahí. Señorita Diva. Tiene que cargado. Vamos a ver si no pierde. Coger una poti por si acaso. Darling puede entrar. Diva que hace disengage con un pequeño empujón. Tienen los dos equipos pago. Intentando hacer el pago co-control. La Uber que va por un Herbate. Le entra con todo Piquet. Imparable. Sin dejarnos hacer el pago. Cuidado con Rotsu. Ojo por detrás, Willy de ahí. Grito. Para el Iguaza. Hay que retroceder ahora. Oti para levantarle la vida. La Piquet por detrás. Dino en problemas de nuevo. Mal posicionado Dino al suelo. El pago que había finalmente más de control. Ha muerto Casia. Las arenas. Esa Chrome señal del tiempo. Gracias. Intentando entrar el drive, no lo consigue finalmente. Me pique. Wazi Zerlin en lo mismo, campamento, perdón, esa red que avanza por bot. Llega también Rotsu, llega también Dino. La de Waza. Vamos a hacer mega para zonear. En un momento sigue teniendo cargado. El Red va a caer ya. La de top la está ganando limpiar Chromie. Marchan ellos de ahí. Viendo que el siguiente pago seguramente ya de color azul. Activa la heroica Zerlin sin hacer entrada. Pues esa rabia ida de Sonia, Lazo, la curación, arenas y la Apo. Por otro lado tendremos la Valkyria, los misiles, el salto, bomba de repulsión y a la espera de ver qué nos saca el señor X-Ray con Mutant Rosion, que se puede echar el cuento. Podemos ver un estornudo. Ahí lo tenemos, estornado. Matando el estado de Bazo ahora mismo. El Baza. Un estornado. Comienza estornado finalmente de Baza.
Un mecha cargado, no lo zonea, coja capote ahí. Vuelve a entrar, le vuelve a bajar muchísimo la vida. Cuidadito porque me pillo de spray. Está posicionado el salto de Lauer a Becklane. Que trabaja encima de Wurgate. Algo de repulsión que también está aislado. El mecha que acaba de explotar se muere finalmente en Nervater. El mecha que explota, llega otra vez el mecha de Diva. Que marcha Lauer, el nuevo de vida, se va. El señor Justin. Qué buena jugada de Go Control. Cuando Zarya entra en función, lluvia de gemas. Para su equipo. Y la buena entrada de Lauer en backlane, delegando esa iniciación encima de X-Ray. Pone 2 a 2 en el número de muertes de cada equipo. Va acercándose a su campamento, va Rocho a ayudarle. No, que no deja que Bats. Arena se precisamente en Bats. Ojo que Piquet lo quiere ver venir, lo ve venir, lo quiere meter, lo va a empotrar de nuevo. Dino mal posicionado. Por querer hacer por demasiado la Valkyria, que es absurda. Pero se muere Dino. Pues le nego los cortes, no los pagos, pero el centro del campamento por dando pasada de Guaza. Arena de nuevo bien posicionadas. Busca el pago Zerling, tiene 20. Se lo van a dejar hacer. A uno solo, ahí viene el pago. Por parte de Wellhert. Estilo de defensa muy mal game de Dino en posicionamiento. Posicionamiento en cazadas. Heroica ahí. Voy en plan como en plan, pues me pilla estranazo. Un poco desesperada. Un poquito verdecillo Dino a lo que nos tiene acostumbrados. Cuya rabia irá. La APOC que llega no afecta a nadie. El estornado de Sin Jace para que entre tranquilamente en la V. Esta vez sí que fue bueno. Permitió que sus compañeros entran todos en zona segura. También así, en Zarya pueden defender este ajedrez. Ojo que pillan a Lauber. Lauber está imparable. Ya la iguaza, misiles lanzados. El bracito que sonaba por ahí. Bomba de repulsión. Le paran a pique de todos. El problema es que se muere de nuevo el Wurday. El focus constante. Guaza que se escapa, qué bien está jugando de Guaza contigo en esta ocasión. De nuevo, Rotu con Zarya. Muy buenas bombas para hacer el aislamiento de sus objetivos. Tornado más. O que Diva es un puerco espín. Un puerquito. Valkyria que es mala. Madre mía, Dino, qué partido nos estás dando. Vamos, Dino, reponte un poco, que sabemos de sobra que eres bueno con Casena. El europeo intentando pokear ahora. Vamos a tener pago por parte de Go Control. Ahí lo tenemos. Nuestro objetivo, movimiento bueno de Rotsu para evitar ese daño. Es la final de los bracket. De aquí pasa uno a la final contra Simplicity. Una semifinal, la última semifinal. Son 2 finales. La final de los que quedan eliminados hasta ahora. Y después está Simplicity esperando en la final al que gane este game. Bueno, que gane la serie. El que gane alguien este game, uno pasa. Y gana otro más. Control que vuelve a entrar con el ajedrez por top. El Tornado que no saca a nadie. Tiene muchas opciones de sacar a gente. La Valkyria mala, la ignora también muy bien una protección en esta ocasión. No era mala del todo la Valkyria, pero la esquivó muy bien. Una repulsión, el Nika, el salto, se vuelve a coger un rebate, salta encima del Alfred, no es suficiente. Llega la POC, pero no va a hacer gran cosa, se muere. Cromi. Y estragos con este segundo pago, con las kills de Cromi. La buscaron, la cazaron y la obtuvieron. Zarya de nuevo. Es el tier. Mid también va a caer el tier. Abajo tiene que limpiarlo como pueda. Sonia. 51-58. Y vuelve a tener pago ya el equipo de Q Control, que se va a robar el campamento todo descarado. Qué malajes, de verdad. Y ladrones, campamento que saca Q Control. A 2 gemas, como decíamos, del pago. Se la están recolectando en bot, ya las tienen. Van a hacer otro pago consecutivo. A ver, la defensa que gestiona Wellhert a nivel 16.
Está muy desvelado que están pagando. Pero también está en ese campamento ya Dainu y Rotsu. El Guaza suelta pago. Todos los campamentos avanzarán. Van a intentar controlar un poquito el Daisy. Bien de negar. Lauer dice, ¿entramos o no? Dainu dice, sí, venga, hombre. Van a por de Guaza. La Valkyria mata a Diablo por adentro. Encima del Dorito es bueno el misil. La bomba de repulsión dejan a Piquet aislado. Piquet haciendo mucho daño. Cuito con Diablo. Y sobrevivir. No sé por qué me pones eso, pero vale. Ahí entran. Bueno, Piquet, arenas rentizadoras. Piquet sigue. Escapa. Le salta encima a la feliz. Haz que quiere salvar a su compañero, pero no va a poder conseguirlo. Si aguanta Diablo. Se muere Diablo. Cayó Diablo. Esto va a ser problemático. Diablo ya no tiene almas. Las 5 posicionadas. Esto empieza a pokear. Porque también puesto para que no pueda pokear desde ahí. Va a ser así con el campamento por bot. Están enfrentando sus esfuerzos en mí. Y también viene Jerez con campamento. Y entre Sonia. No va a contar a nadie. Es que en bot también hay problemas, tienen que derivar. La limpieza está ahí. En bot lane ahora Woody Gray y Piquet. Jerez lanzará un Heroken. Goblin también van a dejar muy abiertas las puertas. En bot no ha caído por la rápida rotación del equipo de Wilhelm. La Valkyria mala de nuevo. El bloque entra encima del Auger, se vuelve imparable. Las áreas no funcionan de nada, la puede arreglar la ira de Sonia que tampoco afecta, el Dorito no impacta en nadie, quiere pagar Sonia, tiene 52. Dainu que se asoma, ojo el procedimiento de Dainu, le vuelve a cazar, se come la poca, no, lo saca el propio, pero se muere con las arenas, explota Dainu de nuevo. Cazadas constantes en la Acacia. De Go Control al partido de Dainu. A intentarle de nuevo, imparable, ahí, Lauber. De pagar Zerling. Siguen cortándole pago. Ya no han conseguido más, vuelven a meter Lauber, que hasta la beca para escapar de la situación. Zerling que va detrás de él. Parece imparable. En las que llueven. Pues te pago. Que va a lograr defender bot lane. Que no les cae. Y van a poder hacer mucha pupa. Cuento con Wilhelm y el comeback en este pago. La muerte de Dainu la puede pasar factura en la ofensiva. ¿Qué va a hacer Wilhelm? A Go Control. Arenas muy importantes para que no pueda salir. Valkyria que es mala. Auger empotrado. Siempre la bomba completa a Piquet. Vuelve a tener almas. Y busca la defensa. Dainu pokeando. Pokea. Se acabó la TGR. Lograron defender el tier 2. Pero ha sido un problema mayor de que ha sido finalmente. Está Lauber defendiendo a él. Ahora estos compañeros no abandonan mid para que no se caiga. Aunque siguen buscándolo. Wilhelm. Vuelve a entrar Wilhelm, que es meca para zonear. Ojo que está un poco aislados. El brazo que es muy bueno de Woodley. Sacando de problemas a ese mecha. Dorito para hacer disengage. Lo que ya cayó a Tejer también. En mid está muy tocado el tier. Sigue pokeando el señor Nervatez. De Wilhelm. Vuelve a encontrar con ánimo este pago. Ninguno dos con pago ahora mismo. Wilhelm que les va a hacer trampa. No, les va a robar el campamento. Go contra el boss.
No sé de manera no le dar tiempo a una teamfight. Esto puede ser un error. Cuidadito con un control que puede tener el mayor error de la partida ahora mismo. Wilhert les va a tirar Smith. Ellos van a abrir boss. El nivel 20 ya lo tiene control. Ya de boss vaquea todo el equipo de Wilhert. Y va defendiendo. Estoy haciendo la presión en bot. Cromisola. Llega el equipo de Wilhert. Arenas ralentizadoras. La apoyo de la ira por limpiar. Faria que dice: yo soy punta de lanza. Salto del Lauber. Está solo, así deslado el brazo. La iniciación, la vaquilla que es mala, la significa y llega de guaza, empieza el daño ahora. Con más repulsión, no anula a nadie, porque desaparece el Lauber que estaba en backlane. Van a trabajar encima de Wordey. Logra marchar, salto, Wordey, problemas. Lo sacan, lo vuelven a meter. Ahora está en problemas Diva, no tiene mecha. Acaba de perder el mecha de guaza. Aún así, top lane ha caído. Y el boss continúa. Les ha llegado de sobra a los jugadores de Co-Control. En Yarrotan a hacer limpieza en bot, en mid. Bot también lo tienen a suspiro. No tienen pago. Está muy cerca del pago Wilhert. Ese es el problema. Nivel 20 para los dos equipos. Una bot. Mientras Wilhert saca otro hard más. Parece que los quieren esperar. Ahí lo están esperando. Ven que hubo control. Y el Tiarbot también. Quedan esperando la limpieza. Va a limpiar mid, co-control. Viendo Wilhert. La lucha de mentes de estrategia. La over que entra. Luego contra Zerling. Se va por detrás. Tan imparable perfectamente la over para que no la llamen en Jace. Siguen las rotaciones. Bien pago los jugadores de Wilhert. Es el problema, como decíamos antes. Bueno, ¿por dónde están? Hay que juntarlos a todos. No que se escape nadie. Antes de iniciar teamfight. Así que también decide iniciar. Iba de cabeza, va por Dino. Entra. Entra con Rotsu. Es la mejor opción, la Valkyria, nada, el salto, entra por detrás en backlane, toma repulsión, pero falta mucho daño. Sonya está entrando al equipo de Co-Control, anima a la Picket, que vuelve a meterse contra el X-Ray, no es suficiente, bomba de repulsión y lanzada, daño encima del diablo, ya lo viene a acabar con la Uber, explota la Uber, en manos de Sonya, empieza a Zerling, es su función. Preparan para defender un pago los jugadores de Co-Control. Pago que les va a venir con mucho push. Porque puede ser game. Puede ser remontada al cero final de Wilhert ahora mismo. Armado malo. Arco. Siendo un posible disengage. Ahorita que entra. Por detrás de Diva. Tiene que acabar con los jugadores de Wilhert. Es lo último que pueden obtener. Para hacer una defensa. Wilhert sigue campeando el núcleo. Porque está el 78. Llega una tejera de la batilla que es buena esta vez. Ya te va dentro a la feliz. A la feliz rompiendo todo el poke de Rotsu. Se muere James. Empiezan los problemas para Co-Control, quien ya ha perdido el game. Solo el de Wilhert. Esto es el 2-1 para Co-Control. Perdón, para Wilhert. Pues la sorpresa, la remontada finalmente de Wilhert en este game. Y nos encontramos con que Co-Control está a un game de quedar eliminado. Y no tener final europea americana, tener una final América. Ahora sí que tenemos muertes, pero digamos, lo del pago fue muy decisivo tener ese pago, la muerte de la Uber en esa teamfight.
fuerzas en Casia también tienen. Bueno, a ver qué mapa más nos pegan ahora. En este posible último game, si gana Wildheart, tendremos finalistas. Serán finalmente, pues, Simplicity contra Wildheart. Y Co Control logra poner el 2-2. Nuestro mapa a esa gran final de la CCL. Vamos a ver qué mapa nos entregan. Quedan abiertos 3. Cuenca Maldita, Volskaya y Torres. Coge mapa y qué mapa nos sacan finalmente. Cuarto enfrentamiento. Podría ser decisivo. Igual Heart fuerza a la final o si Go Control logra sacar un quinto game. Espérenos a ver. No han dicho nada. Aún están pensando el mapa. Pam, pam, pam. Pues nada. Ahí tenemos mapa, por fin, Wildheart. Será Santuarios Infernales por los Lobos Tejanos. Cuarto, opción de último mapa antes de la final. Bueno, nos vamos a esperar a que nos den la fase de Pixie Vans de cuarto enfrentamiento en esta final de Luz Bracket. Están en predicciones. Wildheart va a ganar. Predicciones del chat general es que Wildheart es el finalista. La verdad es que lo he visto en los dos últimos games. Va a decir que sí. Primer game muy bueno. Este game parecía que lo tenía controlado con control. Pero le está pasando factura quizás el cansancio, el jugar en otro server. Si no falla el Uber, falla Dino. Creo que están un poquito siempre al nivel son Daiwaza y Rotsu quizás. Aunque tampoco es que en esta ocasión hayan sido mega decisivos. Daiwaza lo ha pasado relativamente mal con Diva, que lanzó los primeros mechas. Ha caído un jugador y por eso aún no hemos lanzado el partido en la fase de draft.
pidiendo un chocal por el chat. Ahora sí, ya tenemos la fase de Pixie Vans. Con rollos infernales. La CCL, gente. Fistbump Chromie, perdón. He hecho estragos en el último partido. Medivh descartado por Co-Control. Por Wayheart. Estoy cambiando los sitios. Ole, ole. No se acumula. Uther. Llegó el ban de Taikus. Vamos a ver Fistpick. Equipo de Co-Control. Sonia Padeguaza. Stukov, Diablo. Llega el Diablo de Piquet otra vez. Stukov para Worday. Como decíamos antes, si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Ahí llega Dainu Hanzo. La Uber Johanna. Como baneo de Wayheart. Estaría. Último baneo de Co-Control. Si no van a sacar, deberían banear casi. Aunque seguramente un herbate eso que saque Mephisto. Pues está el ban de Mephisto en un herbatez. Darling tiene vía libre de diva. O incluso el Leoric. Pues diva Zul'jin. El arreglo del bug de Zul'jin. Un herbatez saca al troll. Te vas. Ana para X-Ray. Y Rotsu con Cassia. A Bats para demostrar lo que va a sacar. Tenemos de nuevo el doble support en Wayheart. Pues llegará Falstad para Bats. Ya tenemos composiciones. Wayheart jugará Stukov, Diablo, Diva, Zul'jin, Falstad,
Co-Control, Sonia, Hanzo, Joana, Ana, Cassia. Wilhert logra sacar el game, el 3-1 y su pase a la final. Bueno, a ver qué game nos dan. Santuarios infernales. Las dos composiciones, lo de Falstad, realmente ha sido muy limitado por la desaparición de Mephisto por ese ban. Vamos a ver cómo gestiona un Herbatez ese Zul'jin, que debuta en la CCL, por cierto. Está bien que debute a estas alturas. Y vamos a ver si esto pues les da un pase a la final. Si no, quinto mapa, gente. Digamos, la de un finalista. Vámonos al game. The battle begins in 10 seconds. Pues la pausa por parte de los hermanos ha llegado pronto. La pausa ha llegado pronto. Más que una pausa tan temprana. Bueno, mientras tanto, pues van a devolver. Ahí estamos. 5, 4, 3, 2, 1. Let the battle begin. Ahí nos vamos a conocernos un poquito en calle central. De game, a ver cómo acaba la presión. De momento, con calma los dos equipos. Arriba, una Cassia Sonia contra Diva. Rotación del resto del equipo. Bot mid de momento. Lauber dándose el campamento de Mid, igual que hizo ya Wilhert. Acción a botlane de Hanzo contra Falstad de momento. Mid, campamento con campamento. Cuidado con la rotación que quieren que hacer a Hanzo. Bueno, el retroceso de Rotsu hace que este Zul'jin me vaya de cabeza a por el objetivo junto con el señor Diablo. O de Rotsu. Vale, empieza en bot. Estáis esperando compañeros para poder hacerse campamento hard. Que no falta, también va hacia allí, hacia Ivastopov. Para Over cortando una posible invasión de los rivales. El objetivo en menos de 25 segundos. Partida ahora. Timeando el hard. Se murió Hanzo finalmente. La cazada no la perdíamos, pero entraba por bot. Como podía un Herbatez. Con la ayuda de Picket. Con la vida de Hanzo.
activado de Iguaza el campamento, bueno, el objetivo. Pues rapidísimamente él, apostándole le avisan a de Iguaza. Se sacó un par de ellos más. A 9. Está ahí, cuidado con Diablo, el procedimiento de Diablo. A Over lo acaba de descubrir, no lo vio. A ver si lo han visto, dejan de parar, cuidado el daño encima del Piquet al suelo, se meca, no lo salva. Llega Falstaff. Ayuda a hacer objetivo 18-11, campamento por top, también empujando. Los desplazan finalmente. La zona de objetivo, por arriba. Viendo. De abajo. Mínima. El objetivo parece que lo van de momento a vender los juegos de Warheart. Está en camino Piquet. Mientras tanto quiere entrar la Guardey. Se muere el support. Se muere Guardey. Muere Stokov. Y con esto ahora sí que el objetivo es de Full Control. Quien quiere forzar el quinto mapa, señores. Señoritas y señoras. Caballeros y niños y perros y mascotas. Y que ahí tabuneando al castigador. Sterling que llega también para ayudar en esa defensa, ¿no? Un Sterling, cuidadito que va a perder el mecha. Perdió el mecha manos de castigador. Esto continúa. Over tanqueándose el tirado también. No cae de milagro. Y cayó finalmente. El tier de mid, primer castigador muy rentable para Co-Control. Y que retroceder Falstaff. Fue Co-Control. O punto consigue el 10, van a por objetivo, por campamento. La Falstaff, por si acaso puede luchar con ellos o por él. Por la Uber. Es así, finalmente sacan el campamento, pues te llega el 10, los nanos, el odio, la furia de rabia, la valkyria, acaba de sacar para adentro. Mejora a Fujin que llega al nivel 10 justísimo para tirarse. El Tasdingo. Vemos el mecherito, el viento, Tasdingo, brazo, misiles, por otro lado como hacíamos nanos, la furia de rabia, la banquilla, el escudo y el doble dragón. Y va a sacar Hanzo. Bueno, limpiando bot. Van yendo hacia top ya. De los jugadores de Warheart moviéndose ya en manada. Marcha por los pelos Falstaff. Viento agitado que lo mismo. Oh, la Valkyria. Buena, se muere Diva. La Valkyria ha sido muy buena. Va a permitir tirar por lane. Va a coger ventaja en estructuras, también en muertes. Co-Control. Una mala jugada puede pasar mal. Tanto, no sé qué momento. De Guaza que lo sabe. No sé cuántos hay. Ahora que entra, lo ve, llega tarde. Va a limpiar ahí directamente. Entra Piquet. La persecución de Guaza. Sabe que sus compañeros vienen. Entra Lauber. Quieren cazar a Diablo. Daño en Diablo. Cuidadito el doble dragón que hace. Que va a cambiar de dirección y esto. Que se muera Piquet. Se muere Diablo. Objetivo en top. Un Diablo que ya no es un Diablo completo. ¿Qué combo tenían pensado con todo lo que tienen hoy?
los jugadores de Wilhert, porque Piquet ha pillado llamar ahora un viento y podía hacer más stun entre viento y a poco, pero bueno. Sacando una entrada del escudo que ha fallado la Uber. Ojo, iniciación así encima de la Uber. El viento que lo saca del objetivo, el doble dragón. Que se lo comen. Hubo un desajuste en el equipo de Wilhert en este teamfight. El viento lo sacaba del mecha. Esto les ha permitido salir sin mayores problemas y el doble dragón hizo disengage de ese mechero. Da la vuelta, el equipo de Co-Control tiene un nivel 13, quieren entrar. Por es el primero. Da igual al que entra y empieza a seguismos, a sacar objetivo, aunque van 19, 20 ya. Para Wilhert van a entrar por detrás, proyecto con un herbate. Zul'jin muy defensivo. En el nivel 13 ahora mismo Wilhert lo puede conseguir en cualquier momento. La Valkyria, que es buena, mete para adentro. Con herbate de nuevo. Las dingo Salvador. Viento agitado haciendo disengage. Tenía que se mete por objetivo. Voy a iniciar 13 contra 14. El daño en Dino. Pero vuelven a juntar a Piquet. Piquet bajo de vida. Cuidadito ese diablo. Ese diablo. Pasa que se calienta y se muere. Dino remata a Piquet también. Es muerte por muerte. Pero por detrás está Bats haciendo estragos. Rotsu no lo consigue. El viento que ha sido frenado por Lauber. Daño encima de Bats. Bats que gasta un viento. Un vuelo muy corto para salir con vida. Pero ahora, sin Sonia, van a dejar el objetivo. Los jugadores de Co-Control en poder de Wilhert. El equipo azul, como bien nos dice esa voz en off, lleva el Punisher, tirador, el John Cena, de mortero, hacia un tier 2. Donde Zerling ya ha tirado una torre. El muy ofensivo tiene mecha para zonear. Ya ha sido tauneado. Zerling vuelve a lanzar misiles. Valkyria para meter para adentro a alguien. El escudo que es bueno. Zerling ha perdido el mecha por forzarlo demasiado. El mechero defensivo más que ofensivo. Ya ha sido limpiado finalmente. Pocos recursos han perdido los juegos de Co-Control en lo que se trata de tier. Veía como moría Falstad finalmente. Venía la persecución de los rivales. Realmente se paran a hacerse el campamento. Empieza en botlane la que busca Wilhert. Huele a quinto partido, gente. Nivel entero de diferencia y con ello un talento o control. Esperando. Ojo, porque tanto esperar llegó la Uber. Al sobornar finalmente Bats, que arriesgarse más. O fuerzan. Estiran top lane como tier 1 que les faltaba. Limpia campamento también. Campamento mid que tiene que ser limpiado. Aún no acaban de limpiarlo, pero esos súbitos serán los que lo rematen. Y con control se va a sacar el suyo. Los dos con nivel 16. Pues sí. Dos tiers 1 aún arriba de Co-Control. Y un 2 a 8 en el marcador de muertes. Con calma. Wilhert para ver por dónde asoma el equipo rojo. Lo asoman por bot, pues ellos tiran a limpiar top. Tiene un nivel entero de diferencia.
Que control va bot. Ya vi boquete por bot. En la mayoría retroceden. Y ese push. Control se pone en posiciones ya de objetivo. Ay no, que no quiere hacer más face checks. Zerling. Valkyria, que cae en un herbate. Cuidadito que llega el mecha zoneando. Están echando para afuera a Welger los de Go Control. Viento agitado para hacer disengage. Pero tampoco para que Piquet vuelva a tener esas almas. Las necesitan. Precisamente. Y 7. Y 8. Ya las tiene. Y ahora con esto entra. Saca para todo el mundo para afuera. Es momento de teamfight. Mecherito, 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 mecherito. Rotsu en problema. Rotsu se muere. No le da tiempo a lanzar el dragón. Pierde que hacerle. Zerling se puede morir también. Se escapa finalmente de esa Sonia. Da el daño encima de los jugadores de Welger. Pero han logrado hacerlo. Han logrado repeler a Co-Control. Intenta sacar el objetivo. Pero en problemas. Fulgin que intenta golpear a Lauber. Lauber lo matan finalmente. Se muere Lauber. Ojo que se les puede complicar de nuevo a Co-Control. Daño a Daiguaza. La Valkyria es buena, pero Daiguaza se ha muerto. La Valkyria lo que ha hecho es acercar más a Diablo a la destrucción de los rivales. Boots saca pago de más por Mid. Muy pusheado. El objetivo para Welger. Otro campamento más por bot. Empieza a pintar un poquito de color azul Jardín también. Un poco tumba Reina Araña. Death Game ha llegado bastante más igualado. Welger ya ha empezado a reponerse de la situación de la partida. Hay 2 muertos. También John Cena pueden hacer estragos en botlane, cuidadito. Ahí están, sale ya Sonia. A ver si logran hacer el tauneo que es bueno. Welger que continúa en el tier. Welger que continúa el tier. El castigador que continúa el núcleo. Ojo, doble dragón haciendo disengage. No es suficiente, siguen golpeando. El mecha zoneando. No hay opción de salvación. Golpe durísimo el Lauber. Viento agitado que lo va a salvar. Pero no lo suficiente. Sigue aguantando ahora Stukov. El núcleo está cayendo. Welger se la ha vuelto a liar. Welger se la ha vuelto a liar a Co-Control. Se la han vuelto a liar a Co-Control y Welger se va a la final. Se la han liado igual que en Tumba la Reina Araña. 2 games ganados. Para casa. Pues bueno, hasta aquí Co-Control. Hasta aquí el equipo europeo. El equipo de la compañía. Los 2 últimos games se quedan fuera. Hizo falta solo perder una teamfight para perder todas las opciones de la final. Bueno, pues ahora creo que tendremos un descanso antes de la final. Nos iremos a ver a Simplicity contra Welger. Los son Simplicity o Milagro, el equipo que desde este lugar ha ido a todos para llegar al primer puesto. Solo le quedan un 2-7. Están con ventaja de 1-0. Conseguir ese título y esta épica remontada.
Bueno, os voy a dejar primero con la entrevista por Day. Over crowd control. I think overall we just settled down and just played our game and took care of business. Okay, that makes sense. Grubby, any questions? I can see you're clearly still in the game mode. You know your job isn't done. Were you looking at grand finals already when you woke up today? Yeah, absolutely. Of course, we had to take care of business with crowd control first, right? But we know it's not finished, and there's another 4 games for us to win. Indeed. Bahamut? Yeah, going into today, it's still just kind of questioning the crowd control. I just have really 2 quick questions. Were you expecting them to be more macro-oriented to try and counter your macro style? Or do you feel like that was a non-issue through those games? Because there were some moments where they really kind of had the map against you, and you were able to turn things on its head very well. Yeah, to be honest, I don't think we thought about too much about in terms of like play style, like whether we're winning through a team fight or macro. I think, especially after the first game, the last 3 sets, there were a lot of like macro decisions being made. Of course, we won some key team fights when it counted, but it did end up being like a pretty macro oriented set. Okay, and my last really quick question, because I just want to know why the roster swap today. You played very, very well. Nothing against you by any means, but just curious why Wildheart was swapping some players around, or can you even say? I think it was just more draft flexibility. That's I don't want to say too much, but no, it's yeah. I was just curious if we could get a little insight into that. Thank you. Yeah, thank you. Fair enough. All right. Well, real quick before we let you go, any final shout-outs? Shout outs to the team and shout outs to you guys for casting this, of course, and hopefully we'll be able to finish it off. All right. Well, thanks for the great series. Good luck in the grand finals. You are in the zone. We want to keep you in the zone, so we'll let you go. And good luck in the next match. Thanks. Well, there you go. Weary Day, a.k.a. apparently Uther, a.k.a. a champion of the light. And guess what? He prevailed today. They are going to the grand final. In the game. Tenemos un pequeño descanso. Seguimos a la final. City que empezará con 1-0 en este BO7. Poquito Simplicity en un principio. ¿Cierto? Oh, hoy viene enchufado, Wiger. No. City es el equipo milagro. Es bonito ahora mismo. En forma de mostrado estar. A ver si hay descanso o no. Ando. Hasta ahora, gente. 5 minutos.
Wait, are we live? Chat, I need you to cat jam right now if live. Holy cow, we're live! Hi friends, and welcome to In the Weeds, the official CCL halftime show, live this time, and presented as always by Roll20. I'm Gilly here, and so excited to be here with a couple of maybe familiar faces. First off, we've got my good friend McIntyre, an HGC and CCL OG. Mac, how's it going? It's going great. What a moment to be on a desk with a potential duo that I've been looking up to the whole time I played Heroes. So I'm super excited to be here. I'm really excited to have you here to chat with me. And more than just the hand himself, we've also got Dreadnought. Dread, how's it feel to know that your hand is more important, or at least more popular maybe in the Heroes of the Storm scene than you are now? I mean, I think it's fair. You know, to be honest, my hand quite a bit cooler than me as a human being. So thank you, chat, for finally recognizing the superior part of my body. Truly what brought you greatness and continues to bring you greatness, maybe every single day. Guys, we're here. We're getting ready for the grand finals. We're actually leaving just a little bit of break time from the lower finals into the grand finals, and we've got some really awesome things to bring you in this halftime show. And you guys may not have realized this actually, but Dread and Mac have been pretty instrumental in the development of CCL initially, you know, even the CCL before the CCL that you know today. So I just wanted to take a moment and ask you guys, you know, how has it measured up to what you guys were envisioning? What do you think, Dread? For me, to be honest, it has exceeded a lot of my expectations on a lot of different fronts. I would say probably the two areas where it was the most impressive, I think, and kind of, again, kind of broke what I wanted to see out of it in my mind, like the expectations for it would be, number one, the community support. The prize pool, for instance, I believe we just broke to like 20,000, right? 21,000. Yeah. That's insane. And then beyond that point, it would be the names of the individuals who are participating, right? Like the fact that it seems like half to 3/4 of the players are names that have existed in the Heroes of the Storm landscape for so long. You know, it is awesome to be able to see them. Obviously, they're friends. It's been fun to commentate, play with some of them over the years, but to see them still willing to participate in these kind of things for me has been by far the most satisfying thing, again, other than the community support. What about you, Mac? Yeah, I agree with Dread. I think the big thing,
when we first started CCL was just to bring back competitive HOTS. And, not only would I say that we've done that, I mean, the support that the community has shown has just really brought the game back to life, even outside of competitiveness. So I'm blown away by it all. It was just an idea, right? We loved Heroes. We loved watching, the backdoor on cores. Like, is this still winnable? The boss steals. And to have all that back and all the support behind it has just been insane. I think absolutely, without a doubt, it's been that support the whole way, and just the feel of this community. It's always been special. The Heroes community has been. I think that's something that has always drawn us in, and to be able to like reignite that, or at least know and be a part of it being reignited, has been just absolutely amazing for me, and I think all of us in some way. So yeah, and now we find ourselves here, at the end, ready for the grand finals. We're going to talk about that match, but I first want to just quickly talk about the match that we just saw, the lower finals between Crowd Control and Wild Heart. It was a crazy series. Early in the drafts, it really felt, guys, that Crowd Control had Wild Heart's number. I mean, yeah, I felt like, at least from a drafting standpoint, right? Like that Crowd Control, I don't know. I felt like in almost every single draft that it felt like they had the upper hand. If you just showed me the images, right, not knowing the teams or anything, I would have leaned their side. But it just something about, I mean, to be honest, I want to say Wild Heart, but I feel like it's Justin's entire career where I shed doubt on their draft and then they proceed to end up getting more wins than I expect, right? So it feels almost par for the course for him. Yeah. Go ahead, Mac. I agree with Dread. I think that just out the gate, game number 1, Crowd Control, kind of showing up and dominating that Medivh pick that we've kind of been on and off about in the CCL season. It seemed like they were prepared. They were ready. That May pick up to counter the Maev, really, really creative stuff and kind of showing the adaptation that Crowd Control has. But we saw time and time again from Wild Heart their resiliency to, even when a draft may be disadvantage, or if they're down a keep or a couple levels, finding those opportunities, making those, like, did you just take the infinite what was it, bunny hop on Skydim and just jump there for a while, Justin? Like, okay, but yeah, that's Wild Heart, right? That's what they do, and we saw that really showcased. Yeah, even looking at, that bottom shrine fight at the end of Shrines, it really felt like the epitome of that series, right? Like, ults were used, heroics were used by Wild Heart. It seems like they've accomplished nothing, and then somehow they're still going to win that fight and win the game from there. So at the very least, when they got those chances, they took it and they didn't give up. And we'll see if that resiliency, as you call it, McIntyre, can take them into, or all the way through the grand finals. Because one big talking point as we get into the grand finals is Simplicity having that one game advantage, having going from the winners bracket. So guys, talking about now seeing Wild Heart and Simplicity once again against each other, how do you guys think that this grand finals will shake out? I mean, I want to be boring and go, I would lean towards Simplicity because of the more traditional play style. But as I just said, how can you shed doubt, I feel like, towards Justin and the team of Wild Heart as a whole? Like the creative drafts, and like, keep in mind, we're complimenting all the things that they did to be able to win that last series, but they also did it with a player that they haven't currently, had been playing on their original starting roster. So like, the element of surprise, I think, from Wild Heart is something to always be feared. And I think my natural instincts are always to lean to what you know and what is more kind of cookie cutter traditional heroes. But Wild Heart has a history of just spicing it up and finding a way through. So it's a tough one. Yeah, I think that what we saw in the Crowd Control Wild Heart series was Crowd Control coming out, being aggressive in the early game, dominating, but making those minor mistakes. And we'll see if Simplicity will follow that same kind of footing that Crowd Control did, or not make those mistakes and take down Wild Heart. Well, let's let the orgs tell you why you might be wrong or you might be right. We're going to actually get a chance to talk to people from both of the orgs, starting with Goon, org owner for Wild Heart Esports. Goon, how's it going? Hey, I was not expecting to get pulled in like that. I was watching the halftime show, so I'm a little surprised right now. But I'm pretty good. How y'all doing?
Good. We're so pumped. And congratulations on you guys making it to the grand finals. Obviously, that series, I think, crowd control, especially seeing how they were at the start of playoffs and then evolving into what they were here, they looked very strong, but you guys were able to make it. And now knowing, you guys are almost at the end of the season, what have kind of been your high points for CCL this season? The high points of CCL for me has just been being involved in this, honestly. I got involved just for me, it was just a shot in the dark, a whim. I was like, you know what? At the point I was in my life with everything that was going on, I had a career, had this, had that. I was like, this is a chance for me to kind of just chase a dream and create a platform that empowers other people to do the same. So I'm just going to go for it. And we're just going to draft players that kind of want to buy into that vision and a community that wants to buy into that vision. And that was it. And I'm grateful for this opportunity. I'm grateful for all the sick matches, the Infinity Bunny Hops and all that. And honestly, like, this has been pretty surreal. Like I'm still sitting here. I'm like, what am I doing right now? What's happening? I don't really know, but it's been awesome. It's been a great experience. That's amazing to hear. Jared, do you have any questions for Goon? I mean, I would specifically just kind of, ask what the org experience has been a little bit, talking about, as JC Gilly highlighted a little bit earlier, that, some of the elements of putting this together and building it, I think one of the areas I had the most concern, to be honest, was the experience from like an org perspective. So it seems like it's been kind of nothing but a dream for you. But if there was anything that you could highlight that was maybe a high or a low from that organizational standpoint, I think would be super, super interesting to hear. And also, consider, I'm sure the whole team will take it into consideration and hopefully the development of a future. Right on. Yeah. The drafting, that whole process, the player draft and making the feeling that I had inside of what I wanted a professional HAZTE team to. Oh, we might have lost your mic there, Goon. Oh no! No. Yes. Okay. I think. We can hear you. Sorry. All right, my bad. For those of you that don't know, I did get a little taste of HGC back in the day. I did coach No Tomorrow there at the tail end of HGC, was involved with that organization, with that team. And one of the things that about HGC in general that kind of stuck with me was how much of a walled garden feel it had relative to the rest of the community, the people that enjoyed HOTS, that were passionate about the game, that wanted to be involved. There was always this kind of weird disconnect between the community and the professional scene. It didn't feel like one. And for me, for Wildheart, that was the one thing I wanted to avoid at all costs. I wanted to be able to create the space where anybody feels like they have a chance. There's hope to be able to compete in CCL one day or be involved in esports or whatever the case may be. My hope is that other orgs in CCL and in esports, not just in Heroes of the Storm, but in esports in general, keep that in mind. They are more willing to kind of remove that barrier that exists between, the professional scene and the community. Mac, do you have any questions for Goon? Yeah, I do actually. I do want to say I'm totally there with you, Goon. That's awesome as far as the direction your org's going, and experiencing all of the time I had playing competitively to have an org that would be, looking to include everyone is awesome. I do have one question though. Sure. So your team's drafts, they are incredibly wild, but are they thought out beforehand, or do you think it all comes from the heart once they get into the game? A little bit of both. I like to
equate it to life, right? We go into life, we have all these plans, we have all these expectations for what we want for ourselves, for our friends or families or whatever. And life kind of has its way of just throwing in the wrench, right? And messing things up. But if you take those things and make them work for you, you can end up in a much better place than you would have ever imagined. So I would like to say that the drafting is like that. We kind of go with the plan, and then we see a weird pick, or maybe Justin had a bad burrito or something, and we got to play something else. You can't, that's just how it is, and it works out. And honestly, like, I wouldn't have it any other way. Variety is the spice of life. If they hand you lemons, you make lemonade. Yeah, exactly. I have never met two people more akin, I think, than McIntyre and Goon listening to you guys and your life philosophies about Heroes of the Storm. I love it. Those are some vibes right there. So many vibes. Goon, thank you so much for joining us. Best of luck to you and the rest of Wildheart in the grand finals. This is your time for shout outs if you'd like to give any. I just want to shout out everybody in the community for all the support, supporting the players, the players themselves for putting in all the work. I picked them up. They did their thing. I kind of just let them, hey, this is your space. I'm not going to get involved with too much of this stuff. Thank you to the players for putting in all the hard work. Thank you, CCL, Heroes, Hearth, Wisdom. This has been a phenomenal experience, and I'm excited for whatever comes next in the future. Amazing. Thank you so much, Goon, for joining us. Thanks. Have a good one. Man, I just want to see like a McIntyre Goon podcast now, I think. Like, geez, the amazing just life philosophies that we could get. Like, think about it. Like, Mac, seriously, think about it. I'm thinking about where that metaphor game gets. For those who don't know, McIntyre has a way with metaphors and analogies that no other human being on planet Earth I've seen have that skill. So, like, together, like the life philosophy mixed with McIntyre's metaphors, like, hits a tier. One day. We'll see. Yeah. Well, we're planning out some of that content. Let's get Party Foul in here, Simplicity, Director of Esports, to talk to us about Simplicity's take going into the grand finals. Party Foul, do we have you there? Yeah. Hello. Hi, welcome, and congratulations on Simplicity making it to the grand finals. What have been some of your high points in CCL throughout the season? Definitely the playoffs. We started off, a little shaky, but the playoffs, as Kira says, we're scaling, and we still have a little more scaling to do. But I really like that we were able to show what the team was really going for, these last couple of weeks. Yeah, it's just amazing how things really clicked in for you guys right at the perfect time, and it's just been so incredible to see. Dread, you have any questions? I want to kind of, take some of the drafts that we've been talking about when it comes to Wildheart, knowing that your guys are going up against them. I guess, do they intimidate you, or do they instill confidence, knowing that that's going to be your grand final matchup? There's no fear coming from these guys. Like, luckily we have Curie, Lutano, Hosty. All of them have played against, Justin's draft in the past. So we're expecting, as they're true to their name, the wild drafts coming out there. Confidence, yeah, we're confident going into this match. We've spent a lot of time prepping. We spent a lot of weeks, just preparing, leading up to these grand finals, and even expecting Wildheart to get here. So we are definitely confident going into these games, and I expect a spicy series. That's what I like to hear. Mac, questions? Yeah, I got one. This is kind of goes on what we're talking about. Do you feel like what was the turning point for the team? What allowed you guys to bounce back when we saw you come into the playoffs? Was it a preparation thing? Was it, the addition of Masca and kind of getting him into the team, or even, Legacy showing up? To you, what was the turning point for your team, and why they're finding so much success now? Yeah, it was actually a bit of all those factors. We came in, and unfortunately some elements with the team just weren't working. Some things just weren't clicking. Having Masca, being able to bring him in, definitely gave us, a big boost in that front line. We have a really aggressive player that, likes to get in there. He fits really well with our play style. On top of that, you're correct. Legacy has just broken out of the gates like a flood, and just he's leaving a legacy here. He came in as our sixth man. He's now starting for us on support. He's making incredible plays throughout, the whole entire playoffs
so far. And everything just coming together. Kira really stepped it up. You know, he put a lot of time prepping, making sure that he could draft around our team and that we got the drafts that we needed to start winning these matches. And then, you know, Hosty, Lutana, both of them just playing completely solid. Good, you know, shot calling coming out of Lutana as well to help out and make sure everyone just stays, you know, on the right path of the game and that we're not just, you know, going full in head first all the time, but, you know, playing the map as well. You know, Hosty's been completely solid on all of his picks so far. And I think we were just finally able to get those 5 to really just come together right when playoffs started. And we've just, you know, been showing what I really think, you know, the Simplicity team could have done, you know, at the very beginning of the season, but took a little bit of changes. And then here we are. Awesome. Yeah, I was going to say a metaphor. I'm not going to. I'll Please do. Nope. It was gonna be something about guacamole. Don't worry about it. You know, honestly, shout out to Party Foul. You know, he was a manager of a team that I played on way back. So to see you here now, Party Foul, is awesome. To still have you a part of the Heroes community. And Simplicity. Yeah, having so much success. I'm sure it's exciting. Oh yeah. Party Foul, thank you so much, and best of luck to you and the rest of Simplicity in the grand finals. Do you have any shout outs before we let you go? Yep. So big shout out to Simplicity for coming back. You know, we loved Hear Those Storms and we're loved that we're back here now, CCL. Thank you for everything you guys are doing. Wisdom, HHE. We love it. We love that we're back here. Shout out to all my guys. They just, you know, never got down, you know, when the going was tough through the regular season. You know, they were always looking forward towards playoffs. And here they are. So shout out to you guys. You guys, you know, put in all the hard work, and I'm really glad this is showing off for you. And shout out to my family. They're actually watching now and rooting me on. So thank you guys for watching. And one of them are watching from Paris. So big shout out to them as well. Well, thank you for staying up so late. And thank you so much, Party Foul, for joining us. Thank you. Apologies for the doggo noises, but what an amazing story it would be, guys, if Simplicity were to win this after... You know, I think all of knowing people like Kira and Lutano and the competitive nature that they have coming in, knowing that they'd be kind of at a disadvantage because a couple of them had weeks off, and then really utilizing the format of how CCL works and being able to have trades, bringing in Masca, then moving in Legacy, and then being able to actually get the win. It'd be crazy. Yeah, a true story to say that, you know, never give up, right? No matter what happens, continue forward, stay focused, and use that sixth player, right? Use that sixth player. In this case, Legacy just was like, hey, put me in, coach, I'm ready. And he stepped up. You know, other teams can take a look at that and maybe try to utilize that. Wildheart has as well here, you know? Yes. It's a great thing to see. I just feel like one of the, you know, cooler moments of CCL2 from my perspective, and Legacy is kind of one of those examples, was North America regionally from a professional gameplay standpoint was often flamed for not having supports. You had the pros and then nobody behind them, right? And like, I actually think out of all the roles of CCL so far, the role I'm most impressed with has been some of the supports stepping up. Legacy isn't the only one. I think X-Rays is another one that really kind of comes to mind. He's really stepped up, but it's just awesome. Well, let's bring in now our last order of business before we get to the grand finals. Probably the biggest to support in CCL. It's Jules Scott, CCL Commissioner. Jules, congratulations on almost the conclusion of CCL. What have been some of your biggest takeaways? And welcome. Hi. Okay, this is so weird, but let me just say, as someone who is normally behind the scenes, doing all of the work behind the scenes and being on camera, like, hi, Twitch chat. It's nice to see you on this side at this time. Some of the biggest takeaways that we've had from this, like, even just out the gates, having the players from outside North America tell us how much they wanted to have inclusion into CCL. That was one of the things that surprised the heck out of us. Like, we were planning North America. We were ready to just do this as a North American league. And I don't think anyone here can argue that it has made us such a better league by doing this as cross region. Like, I've eaten words a ton of times, like, oh, nobody's gonna want to play on that ping. Nobody's gonna want to play on that ping. No one's gonna get drafted to play on that ping. And I was wrong. And
one of the things that Workhorse, Ian Anderson, and I both said at the beginning is that we know we're not gonna know everything. That was probably like the biggest thing we didn't expect, but so happy that I'm happy to be wrong on that. Do you guys? I know how I want to end this interview with a super important question, but do you guys have any questions for Jules that you want to ask? How's it been? Has it been hard? Is it just like is it a dream come true, or is it a dream come true with some struggles on the back end? If you had told me 5 years ago when I started to become a Heroes of the Storm fan that I would be sitting on a cast right now on a halftime show with Gillyweed, Dreadnought, and McIntyre, I would have told you that you were effing crazy. It has been hard. It has been like a challenge. It has been a joy. It has been like there have been blood, sweat, and tears, literal tears, happy tears, and stress tears. But at the same time, like I wouldn't trade this for anything. This is amazing. Totally. Mac, any questions for Jules? I got nothing, Jules. You've taught me so much. I appreciate you and everything you've done for CCL. Your guidance, everything. So thank you, Jules. Mac, stop. Hopefully not. We'll just smile and be happy. Okay, fine. Yeah, appreciate I it. can do that. I can do that. Well, look, Jules, I know that you get this question. You've gotten this question like a million times, and I know you probably can't say anything, but honestly, like I have had my love for the Heroes community and Heroes reborn from CCL. So I have to know, I have to ask. You probably can't say anything, but I gotta know. Is there anything you can tell us about the future of CCL? You know what? Just give me a second. 1 second. Joseph. Yeah. 1 second. I'm gonna talk to the director for a second. 1 second. Okay. Yeah, that thing. That thing that I gave you. Yeah. Yeah, that one. Yeah, I want you to play that. Yes, I do. Here's my answer. Sure. Roby's there with Avatar. Uh-oh. Oh! What? That's a Duke Cannon clean play. Let's go! We got season 2, baby! I mean, how much better of it? Like, okay, can I just shout out Warak, the video editor who has made that vision possible? I am so proud to announce CCL Season 2, Spring 2021. And you guys you gotta wait for a couple of weeks for some information, but I promise it's coming. I promise. Amazing. So pumped. It's because of you guys in the community. You know, your support. We've talked about it. Hitting that 20K threshold is, you know, a small part of it, but it's just the support, the love, talking about it, hyping it up every single week, being there, being a part of it. Thank you so much for everything that you do. And guys, I know we're about to wrap this up. We're about to get into the grand finals of season 1, but I quickly just want to know, what are your biggest hopes for season 2? Dread, we'll start with you.
I mean, I think it would just be making everything, continuing to grow and making sure that everybody's experience in this process is, something that's enjoyed. I think would be the biggest thing. I think there's still a little bit of elements to be able to smooth out there, but once that happens, I think that's what I'm looking forward to the most. Like, call me the weirdo, but as a guy working in the space for so long, I just want to make sure that everybody's having a good time. Mac? I agree. I think that as long as we're all still having fun, us, the community, the players, the sponsor, the orgs, right, and we're all enjoying it. I think that for me is also the same. I look forward to that. And Jules? I can't wait to do all of this again. Obviously I can't say anything more than that, but yeah, there's gonna be some good stuff. You guys will be happy. Amazing. Well, thank you so much, Jules. Thank you so much, Dread and McIntyre, too, for joining us. It's been an absolute pleasure. Thank you so much, all of you at home watching every week. It's been such a pleasure of mine to be a part of CCL on my way within the weeds. I hope you've enjoyed the interviews. I hope you had fun for this. I hope you get excited because we've got the grand finals of season 1, but we've got so much more to come. So we've got a break, and when we come back, the grand finals of season 1.
Welcome back to Heroes. Pues ya estamos de vuelta con la final, por fin, gente. Hemos visto pues las entrevistas, las charlas con los organizadores, la confirmación de una Season 2 2021 de la CCL. A disfrutar de este VO7, donde Simplicity querrá hacer la gesta de haber sido campeón lo más profundo. Querrá decir con esta racha con los que ha acabado muy duramente con co-control en este último lugar. O sea, tumba de la reina araña. ¿No? Y estamos a la espera simplemente de que nos confirmen. Un poquito mapa. Están listos hablando por lo demás. Ya esperita ahora. Estamos hablando de la Season 2. Por haber éxito a la CCL. Poder conseguir organizar una Season 2 para este 2021. Esperemos que sea importante como este. De los $40.000. El mapa va a ser una reina araña y lo ha escogido Wilher. Y será por lo tanto para el equipo de Simplicity. Dos equipos. Luego, pues, Sterling, Booth, Unerbatez, Faz no estará hoy, estará Worley. Cambio. Faz para la final. Recuerdéis que jugó estas semifinales. Por parte de Simplicity, pues ya sabemos. Costi, nos viene Cure. También Tano. La Legacy, como support. Y el europeo que nos queda, francés Mascarade, cuando en Simplicity como frontline, he descartado de 30k a finalista con Simplicity. Esto clasificado en la fase regular. El Flame está yendo Mascarade por ser el euro. La mayoría de la gente va con Wilhert en el chat, ¿eh? Pues eso, primer mapa que no sea primer game, porque ya sabemos que va ganando 1-0 Simplicity por haber llegado por el win bracket. La tumba de la reina araña, esto es un PO7. Va a comenzar la final, gente. Están baneados, Condado Dragón. Uy. Pues ahí nos vamos, fase de Pixie Vans. Primer game, el PO7 de la final, gente. Vámonos. De Diva.
Eratul. Eratul de Cure. Descartado. Diablo. A ver. Tan malta él. Puede ver un Fispicucer. Parte de máscara de. Pues era Chromie para Hostig. Y tenemos Sonia Uther. Finalmente. Para Wilhert. Legacy que saca su Mutant Rush y de Carcaín llega Johanna. Aikus, finalmente. Baneado por Wilhert. De la muerte descartado por Simplicity. Stukov y Mephisto. Dando prácticamente la composición de Wilhert. Falstad. Y llega Joder de Lutano. Y la Cure. Una reina araña con Falstad. Muradin para Piquet. Tanque que saca tanque por fin. Pero no va a ir a Wave Clear. Va a intentar hacer lo mismo. Fight. Para aguantar todo el rato y una teamfight que lo adelante. Vamos a ver, Simplicity también lleva un Falstad en una araña que quizás no era mejor. Para llevar aunque sea por el Disengage de viento. Para esa entrada de Sonia, sabiendo que pueden gastar un salto. Entrada con el stun de... Pero... Bueno, veremos. Primer game.
Ya estamos dentro. Tumba la reina araña. Y saca los primeros objetivos. En posición los dos equipos. Dado el daño en área. La rotación a top. La de un herbatez y de top también. La Stukov de momento en esa línea. Ojo a la entrada encima de Lutano. Se marcha finalmente. Buen Dorito encima de Piquet. Mola de momento. Está lindado desde el momento. Llegó también Lutano ya. Por el cure. Bajar los dos encima de Warday. De Zerling. Ojo, llega Piquet por detrás. Aunque falla en cure. No, que sale de momento. A 3. Sin venderlo finalmente. Por el Simplicity. Se marcha Lutano. Cura. Vamos a ir el pajarraco. El Batez que está contra Mascarade. Bimbaz. Bot que sigue luchando. Ahí van a hacerse. Urget, otro campamento más. Un pique recibiendo el daño también lo está recibiendo ahora mismo. Mascarade. No estuvo el daño, Mascarade en problemas, llega el viento de Curiga volando cure. Golpear también, se marcha finalmente Mascarade. Y dice que no va a hacer un cure que se puede morir, cure se ha muerto finalmente. Un de tanque, pero meten para adentro, un hermate se muere también. Se visto. O porque Zerlin se va muy ojito, dígase. Doble cazo de Simplicity, protegiendo las gemas. Podéis hacer el pago y no tengan pago todavía sus rivales. Llegó por más cara de host y ya ha hecho el pago.
máscara de... Tano que está trabajando en Zerling. Ahora esa torreta. Ryuken de la entrada en mid lane, el push que es importante. Por encima de un herbate de nuevo el daño. Llega ahora el equipo de Simplicity, espero haber tirado top lane. Ir medio nivel por encima o la cure a bot del pago. Ahora sí. Uno sí, pero el otro no. Ando precisamente la cobertura del campamento en bot. Aunque ha sido cortado pique. Que estoy trabajando en Zerling. Y haciendo en Jace, en Simplicity y el resto de rivales. Pero problemas. Se ha lutado también. Momento que continúa por bot. Dando el pago el equipo. Wilhert. Le entrega sus gemitas. Cuidado con Zerling de pagar. Lo corta. Le sigue llenando eso de potis. La zona de defensa. Le da rabia de Zerling. Ya no queda un golpazo. Golpe en Legacy. O por bot. Llega el pago ya de Wilhert. No, perdón, vuelve a ser pago de Simplicity. Wilhert quiere defenderme. En top Lutano. Perdón, cure. Queda todo. Apoya rabia la ira que suena por ahí. Pidiendo a Legacy. Y va Poti viene. Estoy con Pico que se ha metido. La prioridad es Kume. El dormir perfecto de Legacy de nuevo. También intentando hacer que el señor Baz no es bueno, tampoco acepta un herbate y se muere finalmente Baz. A manos de Legacy, cure que sigue destrozando top lane. Viento para meterlos para adentro, que jugador de cure encima de los juegos de Wilhert. Su prioridad abismal ahora mismo. El equipo de Simplicity y que tiene problemas, tiene batallas ese. Creo. 13-11, 4-1. Simplicity dominando la tumba de la reina araña. Pure que soborna ya el campamento de bot. Vigilando Wilhert, que es el jefe. Siguen sacándose campamentos, siguen pagando lo que van reclutando los jugadores de Simplicity en vez de denegar el pago a los jugadores de Wilhert. Y van a ir a por cure. Qué buena lectura de cure, gastando tiempo para salirse de ahí. Sus compañeros están en boss. Piquet lo marca, Piquet lo hace allí, pero cómo está en bot.
Vamos a estar los 5. Uy, ya tiene el viento y pega para tomarse, le quieren cazar a él. El boss perfectamente. El dormir también le llega. Ojo que cae el boss. Para el equipo Supreme, viento agitado que deja aislado al señor Piquet, que explota. La Apoya Rabia llega tarde. Entra Lutano por detrás, nos tunean. Cuidado que vamos a comer la beca. No hay daño suficiente, el escudo en insomnio. Finalmente Lutano suben gemas de color azul, pero no las defiende Wilhelm, así que la recupera Simplicity. El boss por top. Campamento por mid. Fue demasiado apretado para Wilhelm. No lograr defender top. Pues sí. Han hecho una buena defensa de top. El pique por parte de HAZTE, la joya arriba de la ira, tiene que dar como escalada, nos parece enterrable, el bolito que ha sido bueno. Da por detrás Piquet. Gente busca el pago. Lo cortan, un herbate lanza, entra directamente enmascarado. Es suficiente, de parte de Cure. Se queda sin soluciones el equipo de Wilhelm. Ojo, la que le tiene a Lutano. Pues ha sido buena, sí que ha sido buena, aunque pierde el campamento. La doble kill le sacan. Puede ser hasta más. Cuidado, Sony está girando. Sony va a caer también. Va a hacer triple kill. Y lluvia de gemas. Legacy que corta cualquier recuperación de gemas con ese dormir. Estupendo. Y acaban de perder el pago el equipo de Wilhelm. Por su parte Simplicity vuelve a tener pago ya. Estamos hablando del momento del bot. El resto de los compañeros haciendo el pago. Más que conseguido. Va a ser GG. Mucho tiene que cambiar la treta de Wilhelm. Un intratable equipo dirigido por Cure y Lutano. Pero luego es muy bien por el resto del equipo. Tanto Legacy, Máscara de Hosti. De buen escudo. Mete a Matt sin problemas, va a repele por el centro de las arenas, le tiene el escudo también. Cuidado el Lutano, Lutano que gira para escaparse. Gracias, están dando las puertas. Hubo buen engage por parte de Wilhelm. Hubo salvación buena por parte del equipo de Simplicity. Y a ver, tierra al suelo a castigar. El tío de top ya ha caído, la Tejerez va a ir medio llena. La iniciación, el dormir que es bueno para salvar a Cure, Cure no se muere. Continúa el combate porque Zerling está para caer, Zerling lo quieren acabar, no consiguen hacer finalmente. Esto que se puede estar ganando Simplicity, porque se muere. A HAZTE inconmensurable, ahora mismo que lo sabemos. Bajando también el daño Piquet, no lo consiguen. El combate vuelve a entrar también, viene a entrar con HAZTE. Vamos HAZTE, se puede congelar. Y se pone delante, hay que proteger a ese gnomo. Decida Simplicity. Estará imparable. Cadenas muy bien situadas. Oliver James, que buen escudo nos cabe y el remate con los jugadores. Wilhelm.
Roster no retrocede, ya han tirado mid también. Recordar que Wildheart no ha hecho ni su primer pago. Casi nivel 20 para Simplicity. Red team's core is under attack. Quizá desde el jefe de nuevo los juegos de Simplicity. O el jefe de nuevo posicionándose. Saben que están ahí, Piquete ve el anillo. Pure atrayendo al resto de rivales. Que intentan entrar. Todo está puesto para lanzar un viento contra la pared. El Lorbil que es bueno también. Todos para adentro. Uno tras otro. El jefe ha entrado también. El Lorito que es muy bueno. Daño encima a los jugadores. El Wildheart llega al escudo divino para matar a Cure. Cure se escapa de Zerling. Hay problemas ahora mismo Bats. Logra sobrevivir. Pero con el Legacy que estaba aislado. Legacy curándose como puede. Legacy aguantando. Máscara de vende. Finalmente a Legacy. Mala por máscara que está imparable. No lo consiguen. Se ha muerto también Uther. Tienen que Wildheart frena a este jefe. Y de un 3x1 le ha venido de perlas a Wildheart. Van a tirar bot. No lo van a intentar. El jefe va a tirar el escudo del núcleo. Van a por ellos. Ojo. Luego Mascarade. Tienen problemas, hable Mascarade, meterle Piquet. Y va todo bien, Mascarade, el francés se marcha. Empiezan a salir sus compañeros. Haciendo otro campo. De hacer su primer pago Wildheart. Ahí lo tenemos. Nivel 20 que llega a Wildheart. Están en el push por bot. Aquí también van tanto Bats como Zerling. Bot ya está fast, cuidadito que le quieren hacer un envolvente a Cure. Cure que se marcha. Lo acaba de pillar Piquet. Siento agitado para salvarse de Cure. Y esta vez Piquet no llegaba a stunearlo. Nos dejó Hostie. Julia rabia la ira. De Sonia quieren hacer algo con ese tajero, no lo consiguen. Muy buena defensa de Simplicity. Poco aprovecho el momento de este pago por Wildheart. Que entra por ahí. Siguen buscando. Va a sonar un poco. Va a estar molestando por mí, haciendo un push por todas las líneas. Van de nuevo por Fastad. Y se escapa Cure. De nuevo, esa persecución implacable que hace Justin. Encima de ese Fastad. El acaba de pagar para sacar ya campamento. Vuelven a tener pagos también. El escudo. Uy, Bats, hermano, querías cortar. Y lo que te han hecho es cortarte la vida. Se pone el support. Llegará el pago también por parte de Simplicity. Y esto podría ser GG.
Lutano. Es que escapa. Y llega a la defensa. El momento ha llegado hasta Mir. Delante del propio núcleo. Pueden entrar, cúrete viento. Pero tengo que también dormir. Es como no quiere gestionar, le están bajando la vida. Otros están ahí para ayudarle. Lanza la ahorita, vaya en el bate. Quiere seguir marchándose. Deja de estar golpeando el núcleo, las arenas, el escudo. Doble escudo, quieren ir a por el cure, no quieren ese viento encima. Proteger de top también llega, el Lutano que empieza a golpear el núcleo, cuidado con la zona de Lutano y ahora sí. Viento agitado perpetuo, Lutano se muere, le duermen todos dentro de las arenas, pero no está Lutano, se está muriendo. Derling, intenta rematarlo, puede haber cantado Simplicity, cuidadito, que se puede cantar Simplicity, un daño más así, por fuerte de mascarada y no lo consiguen. Se han castigado el núcleo, Cure castigando el núcleo, la Cure muerto, Cure se ha muerto, se ha calentado Simplicity, no lo sabemos todavía, sigue la Tejer golpeando el núcleo, está muy limpia, tiene que retroceder el equipo azul. Esto dio defensa. Ultranza de Wellheart. A 41% no. Ahora van ellos a por el boss. Y defendiendo un posible backdoor. Lo están haciendo por bot. Doble Legacy. Y poquito le faltó a Legacy. Y llega por arriba catapultas, por abajo también. En el momento va a poder defenderlo bien. Un 1% ha bajado al núcleo la vida de esas catapultas. El boss ya ha sido limpiado. Y apago de Wellheart. No importó. Y ya ha sido limpiado. Oh, decidido sin importó. Empieza y les va a hacer vaquear. No, no han vaqueado. Simplicity no se ha vuelto. Que tengo que Cure se ha computado por peso. No han vaqueado. Llega Muradín encima del viento agitado. Sigue castigando Birthday. Así el juego de Simplicity, el dormir. No de Sonia, bombardeo también. Las tejerredes que están haciendo el tier. Cuidado con las tejerredes que siguen haciendo daño. Consiguen limpiar finalmente. Defender los tier 2. Trabajando los dos en sus campamentos. Un campamento hard para cada uno de ellos. Dice que también saca Cure en bot. Pues por el minuto casi 25.
El que va a quedar a defender los jugadores de Wilhert. El Piquet sigue dando cazar a alguien. Busca el power a Wilhert, aunque no lo tiene todavía. Lo están haciendo el push por bot, intentando ahogar un poquito Simplicity para llegar a ese núcleo. No tienen pago. Marcan retirada a Hogger, ya que lo querían capar. Se marcha. Marcharse un poco random, pero se marchó. Se va empujando por top. Luego tanga por él. Por el medio. Está intentando hacer un engage. Simplicity evitándolo de momento. Hogger buscando un herbate. Así pago. Está consiguiendo Wilhert. Se van a vos. Esto nega mascarade. Lo meten en función. Viento agitado. Es muy extraño. Ha sido imparable. Seguro a comer eso. Pero ya tengo mascarade tirado. Eso fue fallo en un herbate. Y que se repliega Simplicity. El fallo por siguiente mascarade fue bien solucionado. No es otro de Zerling que se ha calentado. Vamos a ver. Ya también Fastad. La pincería vamos todo el rato. Daño el escudo perfecto encima de dos compañeros. Ya se acabó. Y continúa Simplicity picando la piedra. Pues tiene que ver si entran en boss en algún momento. Le he hecho el pago en bot. Ese campamento, ese soborno. Siguen apretando. Solo intentar cazar la máscara de imparable. Echa a correr. También hay pociones. Intenta la máscara de quita. Finalmente el tanque cualquier problema. Pero el pago va a caer para Wilhert. Lo están buscando. Ejecutar. A 10 tan solo. A 10 que tiene Piquet. Nada que le entra. Win tiene pago ahora mismo. El equipo de Simplicity. Botaron pegan tirados. Esto con Zerling. Pueden haber pillado. Las 5 de cool están hechas. A ver quién se deja pagar antes. Tiene inyección, que tengo máscara de problemas en máscara de viento que es bueno. Máscara no tiene imparable todavía. Van a por cure el escudo de máscara salvando a su compañero. Puede ser bueno el dormir. Se muere. Se muere. El solo niño. El fallo que estaba buscando Simplicity lo acaba de encontrar. Aunque Piquet paga. Ojo. No está consiguiendo el pago. Esto no termina aquí. No se acaba aquí. Aunque Simplicity tiene intención de que sí se acaba aquí. Entonces en valentía estrategia red. Y queda también top ahora.
Se acabó, la limpieza ha sido completa por parte de Simplicity. Poner los desapes a ver boss. Lo sabe perfectamente Simplicity. Y se van al núcleo. Se van al núcleo como alma que lleva el diablo mientras siguen haciéndose el boss los jugadores de Wildheart. HAZTE que empieza a trabajar en el núcleo. También llega Mascarade, llega Fasta. El núcleo tiene que vaquear, no han acabado el jefe. El núcleo sigue, el viento agitado casi lo bueno y esto va a ser GG. Esto va a ser GG, poco puede hacer para remediarlo, dormir perfecto. Y GG finalmente para Simplicity. 31 minutos de partida. Necesita rápido. El 2-0 para Simplicity. Después de estar jugando al gato y al ratón durante los últimos 15 minutos de game, han logrado finalmente terminar. No querían hacer el fallo que tuvo su control. Se ha muchísimo. Querían acelerarse. Pone con un 2-0. Empezando, recordamos que necesita hacer un 4-0, o sea, tiene que ganar 2 games más para pasar el título sin. Tenemos los talentos. Y ahora pues nos queda esperar que nos digan papá. Los americanos están flipando. A mí disculpar, pero es que para mí son las 2 de la mañana y llevo desde las 5 casteando. Y ya estaba Hamud que está flipando. Pues aquí son las 2 menos 20 de la mañana. Buenas noches, Espectro. Sí, lo mismo que NA, por eso mismo lo están tomando tan distendido al game. Bueno, el segundo mapa los coge Simplicity. Se trata de templos celestes. Tú vas a tardar un tanto con templos. Va a ser tierno. Queda abierto todavía Boscaya, Torres, Jardines, Cuenca, Santuarios. Pues tendremos templos celestes. Mapita. A ver si nos dan la fase de Pixie Vans. Sí, curro mañana. Pero bueno, todo bien. Problema. Lo que pasa es que tuvimos Masterclass, empecé a las 5 de la tarde con Masterclass y desde entonces estoy aquí sentado. A ver, pues, unas cuantas horitas.
Sí, es lo que tiene. Empieza Masterclass, coincide con la final de CCL. Y uno, pues, hoy entré a las 8 de la mañana a trabajar, salí, vine a castearme la Masterclass, nada más llegué. Y aquí seguimos, de momento, pues, esperando a saber quién es el campeón de la CCL, por lo menos. Sacar el primer campeón de una vuelta de un competitivo con un premio bastante potente. Además, este año ya han anunciado que tienen segunda season. Felicidades a CCL. Y aún seguimos a la espera. Las Epic Evans. Seguimos. Esperando que nos den entrada a la fase de Epic Evans. Creo que algún jugador está haciendo. Pues nada, ya tienen ganas de empezar el game. No están diciendo nada si está pasando algo con un jugador o algo. Ahora sí. Por fin al draft. El primer banca ha sido Jogger y Zeratul. Parte de cada uno de los equipos. Segundo van de Wilhert. Medivh. The light abandons no man. Llega Uther Fizpick. Wilhert. De doble pick para Simplicity. Easy Fastad. Doble global para Simplicity.
blades are yours. Llega Sonia también para Zerling. Llega Chromie. Chromie y Diablo. Llega Hosti. ¿Eh? The wait is over. Ah, bien. Pues nada. They Yeah, counted him so- out. He's bad He's, guy. he's Got just a his bad guy. Axes in the Blizzard servers. No. No sabemos muy bien qué ha pasado. Que van a reiniciar el game. Van a reiniciar el game. Sí, se le cayó a alguien. Seguramente la mascarade. Sí, mascarades europeos francés. Rafa otra vez. Sí, no es normal. Llevan jugando con 100 y pico de pintos la temporada. Bueno, no tiene por qué. Depende, sinceramente. No sé qué internet calza la mascarade, pero no todos tenemos buen internet. Tratundiva, Medivh. Joder. The light abandons no man. The light abandons no man. Falstas. La feliz. My blades. Hell, it's about damn time. Vale, Daikus. Diablo.
Romy. The wait is over. Decía Johanna. Ayer, Kenji. Y el último pick de Cure. Vulcano. Pues... punto cero. Querido... Entramos al game. Sí, 2-0. 2-0 en un BO7 donde Simplicity ganó solo el primer mapa porque el otro lo dan por victoria por haber venido por el win bracket. Realmente llevan jugado un mapa, es el segundo mapa de la final. Si gana Simplicity se queda una victoria de ser campeón. 5, 4, 3, 2, 1. Slay each other. Cuidadito, hay una máscara de cura de pegarse. Luchando un poquito por ese pulso de visión, punto de visión. Realmente el hurt. Entra también por detrás Bats. El daño de cura encima de hacerlo. Y que finalmente intenta robar el campamento. Lo saca finalmente sin decidir también. Pone piques por el camino. Manos, el Lutano que está fast en esta ocasión. Un Vázquez que entra con Genji. Empieza a Cure que está dejando top bien pusheado. A Mid por si acaso. Pero un apoyo en cazada. Y en el momento de bot ya están rotando. Cure en llegar ahí. Con nuestros compañeros de Serhard, arriba máscara de cogiendo un poquito ese push de Genji. También con la ayuda de Birthday. El pique en el mismo campamento. Tamid, Cure con Vulcano. Blaze.
Van a seguir limpiando también. Soon they shall bask in my glory. Tanto para uno, campamento para otro. Y va a llegar Hostia. Casi a llegar al pico. Máscara de push, le tienen que entrar. Esto es una escala de daño, una escala de cambio. Hacemos así. Mal tanque. Ahí costa. Liga resto de compañeros. Pure limpiándome. Hasta hacen bot. Está controlando un poco los templos. Para disparitos nada más. Ya se momento ahora. Cuando se centra el equipo de Simplicity. Mientras tanto, cubre cogiendo mid. Lutano tirando bot. Vamos, lleva por Lutano. Tienes más suerte con este pasta. Que tuvo con el de cure. Porque les tiran todo, Cada día para adentro. El Charlie. Puede daño todo al mío. Llegan los últimos disparitos. Cazan a Ferlin, explota a Ferlin a llegada de cure. Monumental de nuevo. Haciendo la kill. La Sonia. Perdido top. Han sacado la kill, de momento no es nada Ward. Más cara de acoger mod, acoger mid. Limpiando. Detrás de él. Abajo, Dusting. El piloto de hosting. Ahora. Que más cara de cogiendo mid. Está metiendo top. Para sigue vivo. Se tiran. El cambio de fase. Estación. Se pide el imparable. No lo han pillado porque tengo más cara de problemas. Perfectamente. Coge los mismos disparos los jugadores. Wildhead en este templo de midlane. Aunque entran a cubrir. Cubrir dice, hombre, que encontrada más bonita. Genji tiene que marcharse como puede. Frenando un poco. Top. 8-8 en nivel 2 a 0 muertes. Tier 1 ya ha caído el de top. Ahora voy a estar en un momento donde está yendo acceso a Justin. Cure. Llega Guardey. Cargando por acaso había alguien por ahí, no es así. Va a hacer la limpieza de bot. Tengo a Whiteheart en limpieza de campamentos. Por arriba sigue la caza en busca de Falstad. Busca el Falstad maldito. Está haciendo Whiteheart. No nivel 10 de la Simplicity. Y Whiteheart eran muy poca ventaja el equipo azul a ese nivel 10. Pasión curativa, viento, pelotita, stun y el búnker. Por otro lado tenemos el salto de Sonia, lo que hablamos de Jace, por eso mismo la llegada de Vulcano, el escudito de Uther, Lodin, golpe cruzado, el salto de Sonia que acaba de fallar por cierto es Lutano, Lutano que le contrarresta con todo, llega también, puede llegar también Hostil Stun, bueno, Darling hermano, te has vuelto a morir. Saca otra kill más Simplicity, continúa el push en top. Que llega por ahí Piquet, de Lutano, más cara está yendo para dentro la gente, va a entrar Piquet, pero ya no tiene el agarre. Están defendiendo top. Los de Whiteheart. Tanto abajo dirige un herbate con Taikus. Compañeros, atacándose el hard. Problemas ahora de conexión. No hay clean fit, están dando tirones. Estamos bien para la final. Estamos muy bien para la final. Zeta. Templo que está bombardeado de color azul. Botlane. Era el Odín caído del cielo. Hermano de un herbate. El daño que quieren hacer. Cure solo. Van a buscar. Quieren hacerle daño. Cure puede morir. Cure se tira el búnker. Salvador.
No nos parece ahora. En fin. Se murió Cure finalmente. De por mí. Empujando la línea. El campamento que lleva Lutano también de la manita. A top lane. Está un poco lagado el cleanfield. Lo están haciendo mis compañeros por el Discord. Después en el movimiento, el escudo, que buen escudo de Mascarade. Y salvarlo Piquet, va a hacer problemas, le tiran la prisión también. Va a marchar finalmente, por muy poco ese Genji. Tiene que marchar el Hostil. Sí, logra marcharse gracias a la montura instantánea. Pero top lane finalmente cae. Se concurre que se vuelve a calentar un poquito, lo vuelven a pillar, stun. El quito para ralentizar y intentar marcharse. Y que en Cure se va. El campamento que ha llegado a llamar las puertas del tier 2 finalmente. Midlane también muy tocado. Ayer les ha caído botlane. Y siempre tira remolque en tiers, ¿no? Esta experiencia un poquito por encima. En talentos 3-1 en muertes. Vamos al nivel 13 para Wildheart. Está seleccionando el último. El 14 ya, camino al 16 Simplicity. Carga perfecta encima de Zerling. Perfecto equipo para trabajar en él. Cambio de fase de Mascarade. Disengage finalmente. Por parte de Simplicity cambian de frontline, pero vuelven hacia atrás. Necesita un Herbatez que cosquilla hacia Cure. O Sonia que puede hacer iniciación. Puede buscar. Y en el campamento, sin buscar a Cure, no lo van a encontrar la carga. Y la Sonia, con pastas, Lutano. Cerco para ver que estaba ahí un Herbatez. Y por el templo de Myth. Mascarade. Le tira Midlane finalmente. Ojo que han empezado a huejar el campamento. El jefe lo ha visto Cure. Mascarade está con Bat. Acaban de entrar. Bat se quiere marchar. Fasta que también llega. Después que sigue ahí el viento. Manda para afuera todo el mundo. Lodin ha llegado. Con el escudo encima de Piquet. Continúa el daño de Lodin. Ojo, tiene que marcharse. Cuidado. Cure. Carga. No llega. Está muy lejos del búnker. Voy a meter en el búnker para sacar escudito. Sacado un montón de heroicas para no sacar ni jefe ni muertes ninguno de los dos teams. Por su parte, el templo le viene muy bien a Simplicity. Le va a tirar bot lane y ponerse por primera vez por delante en la que son tiers. Castigando mid lane. Cada vez que se marcha. Se van a por Cure de nuevo. Tienen problemas. O aunque para protegerse, sus compañeros no van a llegar. Está muy mal posicionado Cure. Cambio de fase que va a llegar tarde. Ya no se dio cuenta en rotar rápido. Nivel 16 para los dos equipos. Esos dos en muertes. Y ahora sí que se van a por el jefe de Wildheart. Rápido los dos campamentos y quieren sacarle beneficio. Bastante saca uno. Mascarade saca el otro. Ya tiene que tocar vaquear. Y por abajo eran dos campamentos y un jefe. Mucha defensa que tiene que hacer Simplicity.
A mí me cuesta intentando sacar petróleo de una sola acción. Muy late ya. El Odín para zonar también es un boss, son dos campamentos y es un Odín. Este tío está muy vendido. Tiene que defender bien, habiendo que todo lo que ha sido regulero, dejando un poco la posible iniciación, pero el boss sigue haciendo mucho daño, sigue tirando hacia el tier. Esto es un problema ahora mismo para Simplicity. Tienen que sobrevivir, tienen que aguantar. Empieza de boss, buena carga. Tienen que llegar a acabar con el núcleo. Hasta de marcha, se tiene que marchar el escudo, que es bueno. Carga de nuevo, anulando el escudo, ahora protector encima de Sonia. Salto encima de Hosty, se muere Hosty. Carga de cure, 2 ojos de vida. Ojo, el daño continúa. Azarina a punto de caer, pero no hay daño definitivo. El búnker, todo dentro del búnker. Llamarada, se acabó el búnker, se mete dentro. Señor Justin, y acaba con los poderes de Simplicity. Empiezan a explotar los jugadores del equipo de Wildheart. Y acaban con él. Por arriba van los dos campamentos. ¿Qué final puede ser este? Vancure va mascarade. No les va a dar tiempo. Basta también llega ahora. Vamos a ver. El núcleo tiene escudo. Y tiene que intentar embotar. Legacy también ha llegado. Es lo que tiene que ser global. Pongo 6 Sonia, pero el núcleo está cayendo. Puede ser el 3-0. Simplicity imponiéndose. Simplicity haciendo la heroica. Simplicity quiere ser campeón de la CCL en la primera sesión. Duro correctivo al sistema de juego de Wildheart. Quisieron sacar provecho, como siempre, de una sola jugada cazando a Cure. Muy buena defensa cuando parecía dificilísimo, con 2 campamentos y un jefe y todo el equipo rival. Y siempre pendiente de ese doble campamento en top. Muy buena estrategia de Simplicity para sacar esta victoria, gente. Se pone 3-0 y la final carrilada. Entonces, Cure a punto de llevar hacia el Cumin a su equipo. Y aquí tenemos, de momento, 3 victorias para el equipo Simplicity. Nos vamos a un breve descanso y volveremos con el cuarto mapa. Favorite TTRPGs. This is a service that we endorse so hard that we actually use it in our games. It's not even like we straight up use this stuff. We're talking clickable character sheets, 3D virtual dice, awesome maps, tokens for PCs, NPCs, characters, and creatures of all types. It's the stuff you need to play the games you love. You want to know how cool Roll20 is? We partnered with them to make all of our amazing battle maps for this current season of The Unsleeping City, Chapter 2, currently airing every week on Dropout.tv. Go to Roll20.net and create your free account today for all the tools, tips, tricks, forums, and community you need to make your games better, easier, and more fun. Roll20! After a long day of work, nothing refreshes me more than a cold beer and a hot shower. That's why I use Duke Cannon's big ass beer soap. This big ass brick of soap is actually made with old Milwaukee beer. But guess what? It don't stink. It actually smells pretty damn good, like cedar, sandalwood, and other pleasant things that I don't even know about. Introducing the X-Sleeve. The patent-pending X-Sleeve has been specifically designed and developed to be the ultimate gaming accessory by increasing the user's performance. Helps me keep my arm movements at peak performance. The underside of the X-Sleeve is completely covered with a specially engineered and developed PTFE. It glides on it super well because it just has 0 friction.
Welcome back to HeroesCCL presented by Roll20. It's dire straits for Wildheart as they are 0-3 in this series. Simplicity needs to win only one more map to win HeroesCCL. And so it comes down to this. Can Wildheart dig deep? Pues lo dicho, lo que están diciendo mis compañeros, ya estamos de vuelta a falta de un mapa de que Simplicity haga la gesta de ser campeón de la CCL desde el 6º lugar, derrotando a todos sus rivales sin perder nada más que 4 mapas en todos los BO5, incluyendo un BO7. No sé si Wildheart lo logra remediar, pero de momento la dinámica de Simplicity está siendo muy buena, se completa muy bien, tiene muy buena estrategia. Lo dije el otro día, estaban siendo muy superiores después de ver las otras eliminatorias a cualquier otro rival que estaba en esta ronda. Y lo han demostrado, o sea, completación entre incluyendo Mascarade, que fue un cambio muy acertado, aunque parezca ridículo y lo estén hateando tanto. Cuando estaba Wit, Simplicity no jugaba a este nivel, Mascarade se entiende mucho mejor con sus compañeros actualmente. Vamos a ver si logran finalmente, pues cure y sentenciar de game. A la espera del campo. Un mapa y ver cómo nos vamos. Un mapa que escogerá Simplicity y tendremos condiciones. Un mapa con el que empezó todas sus series hasta la final y que quiere terminar la final con lo que empezó. Vamos a entrar. Hola, Gaue. Vamos a ver este draft. A ver qué nos sacan. El atún fuera. Descarte de diva. Ucer fuera también. Queda abierto Hogger. ¿No? Hogger descarta. Here we go again. Un Herbatez denegando a Gromi. Sigueme dispara a Horsky. Era el diablo de máscara de. My blades are yours. Leikus. Sonia. Equipo. Heart.
Es tu off. Y señor Malta el banea 2. A ver qué saca Cure y compañía para acompañar a Diablo y a Medivh. Lutano bala y llega la feliz para Legacy. A la espera de lo que saque Cure como solo línea. Llega Garros, Lucio. Vamos a encontrarnos con sorpresa de una composición estándar en Wildheart. Le saca Leoric. Realmente será Cure bala. Leoric será, ¿no? Están bailándonos. Será Cure Leoric. Tenemos composiciones para el que podría ser el último mapa. Aunque la verdad me da miedo que Wildheart haya entrado en la rutina de una composición estándar. Cierto es que es el mapa por excelencia del equipo de City, pero el Wildheart no hay que infravalorar nunca a los lobos tejanos, el que nos presentan el último mapa. Begins in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. The gates are open. Go. El campo de batalla de fundiciones Boscaya Madre Patria Rusia cogiendo posiciones los dos equipos en mid lane. Estaba poniendo el Piquet y quiero caer encima de Leoric, no es suficiente. Bajo Zerling, ya llega también Cure. De nuevo, máscara del primero. Lohan mete en problemas, carga perfectamente contra Sonia. Estaba ahí, crédito con máscara de que puede caerse. No llegó al portal, primera kill, se muere máscara de. Se vino un poco arriba del tanque de Simplicity. Vemos que esto emite una tónica. Complica el título al equipo azul. Porque entrar en tónica negativa puede ser un problema.
acciones safe que estén intentando hacer el equipo Simplicity ahora mismo. Mientras tanto, Wilhart pues deseándole a sus compañeros que están haciendo el push de curación. Ojo que congela. Llega perfectamente el cura, si se muere, cure. Segunda kill que sacan. Wilhart. Vamos a empezar con ese Lutano. Descubrí que lo anda por ahí. Lo saben también está Sonia, por lo tanto haciendo el suyo. Metriclar que está cargándose. Va a sacar a la feliz en top lane. Mientras tanto, estaba Lutano limpiando ya que sacó hacerle. Tiene que hacerle entrarle. Situación a por Lutano. Hostia. El escudo que es bueno. Vamos a ver si hace un momento importante también. No le hace falta finalmente. Viendo el campamento. Uno de los dos ahora mismo ya sigue cargando mayoritariamente 37%. Recuerdo de Wilhart. Pero ahora lo de Apo que le curen. Vamos a ir del pulso de carga, sacan la cura de ahí. Portal que coja tiempo. Así en el top. Les van a rotar. Dando que se puede calentar un poquito. Ahora aún así, Lutano se vuelve a meter, lo mete. Justin para dentro. Mascara que lo quiere vengar, quiere acabar con Justin. Justin puede morirse. El pulso curación que tira al final. Puede ser en top lane. Toca un Mascara de mala posición. Tiempo. Muchísimo. En el portal. La gente intratable ahora mismo. Buenas, Meji. Y el trigger que será para Wilhart. Amenazos que están cayendo en mid lane. Que curo tiene, pero también la bot, Lutano. Aunque ya está completa por parte de Medivh. Trigger con su miembro, un poquito con más cara de la escudo, HAZTE, que es bueno. Puso a la Legacy en top. Problemas para Legacy. Hasta solo tira Medivh también. No van a poder negar este push. Dice el HAZTE. Intentar hacer línea encima. Sí que lo van a poder negar finalmente. El Trigger sigue abajo. Y se cargan cosas los dos a nivel 10. Tanto curativo. La línea ley. A poco la APOC. El stun de bala. Y la prisión. Pues voy a rabiar la ira en las arenas que ya veíamos hasta ahora. El provocar. La barrera del sonido. Y el Odín que cae del cielo. Trata de limpiar mid. Eso hace importante, cuidado con Cure. Mira por detrás. El HAZTE está haciendo el pulso curación. No empieza a hacer Lutano ahora. La máscara de las arenas ralentizadoras muy bien posicionadas por un herbate.
línea ley. No lo pillaron aún así. Se meten en las arenas. Que Lian acaba de hacer, aún así se muere por detrás a manos de Lutano. El señor Ekus retrocede en el equipo de Simplicity. Querían acabar con él, si no lo consiguen. Cuidado con Piquet, Piquet aparece por detrás. Piquet se ve rodeado, Piquet por el mojado, Piquet también se muere. Intenta escaparse ahora. Tanto el Smatet como Wordey. Y Zerling, el contragolpe de Simplicity. La teamfight poniendo esa muerte a favor y poniéndose por en experiencia a una sola muerte con las primeras muertes causadas. En el push por top, empotran. El Smatet hace la poli. Perfectamente la barrera de sonido para salvarlo, Smatet, pero está copiándole. Ojo el reloj que puede meter problemas a las caras, no hace Lutano. Vale, también está ahí ahora plantando la torreta. Paso pillan todo portal y retrocede el equipo de Simplicity. Cure que le está buscando Piquet. O Cure no se lo espera. El levantar. Está posible, se lo esperaba Cure. Lo estaba esperando y era que ha entrado, retrocede. También las tenemos muy bien posicionadas, aunque los también hay para frenarles. Ya no está arriba deshaciendo el push. Esto va a ser torreta robada por parte del equipo de Wildheart. Va a hacer push por bot. Buen problema hasta la 5 de activo necesaria, serio en la ley y la APOC. La ineada, la prisión, el daño que cae encima de ese Piquet al suelo, la muere también a la feliz. Las dos torretas han sido gastadas, aún así continúa el daño, pero con Cure que tiene que retroceder, Cure se puede morir, Cure lo busca, lo mata. Finalmente Taiko sigue el Odin caído del cielo. La se ha ido rana de nuevo a teamfight al equipo de Simplicity. Y para Lutano. Ojo, el portal, que bueno, el portal, la compañía para matar a Sonia. Y el retorno. Ahorita está, se tira Lutano, el cabrón que tiene por encima, se va a hacer también a Taikus. La bala intratable, entonces va a tener muy posicionado, se lo van a hacer también. Ahora esto se pone por delante en el Simplicity. Golpe en la mesa nuevo en teamfight. Qué buen portal de Hosty, qué bien aprovechado por el equipo. Simplicity quiere salir campeón. Porque también es el núcleo, también es de todo, llega más cara de Lutano, intratable con esa bala. Rapidísima de Simplicity. Puso corazón y quinta casa. Tengo ventaja en la siguiente teamfight. Aunque sea táctica y depuración, es más que útil. Vamos que empieza este campamento. Simplicity que avanza por mid. No van a por el objetivo, no van a por el trigger. Ganando ese campamento los dos equipos. Y haciendo el push de bot. Han hecho estragos, El 16. Están enciéndose la torreta. Por su curación, un apoyo también en daño. Retrocede Simplicity a la zona del trigger. Tienen un campamento, están limpiando el otro, lo van a limpiar rápidamente. También puesta, la prisión ha sido buena encima de Piquet. La furia de la ira, pero el daño está recibiendo los todo Piquet. La barra de sonido que ha sido bueno, el señor y anulándolo. La APOC que la cainea mal en esta ocasión, pero el daño que hay encima de Sonia explota Sonia por los aires. Continúa Simplicity aberrando encima de los rivales.
Vamos a ver si quieren hacer daño a Lutano. Llega el Odín defensivo. El Odín caído del suelo defensivo. Lutano que sigue. No quiere perder el odio, golpea todo. Lo que puede ver. Retrocede Simplicity. Haciendo que se acabe ese Odín. Solito con mascarade. Entra encima de Piquet, lo saca, lo vuelve a meter Piquet. Escudo. Portal. Se pilla, Piquet de problema serio en la ley. Botan a Piquet, no lo frenan perfectamente en el aire, que no pueden frenar esta Baz. Baz recibe mucho daño, el Lutano que no se lo cree, sigue encima de Baz. Niño marcharse, lo con Piquet, que va encima de Lutano, provoca perfectamente, que tira el escudo de Hosty. Lutano que acaba con Piquet. Hosty realmente, pero daño está causando a Lutano. El va haciendo un ojo de vida. Se escapa también Lyric ahora. Coge la torre porque quiere hacerle muy enfadado. Lo empotra, serio línea ley. No hay Apuk. El daño que sí cae en Zerling. Zerling siendo drenado, Zerling siendo perseguido, Zerling se repliega. Vuelve a entrar Zerling, vuelve a entrar Mascarade, se muere Mascarade finalmente. Zerling también se muere. Porque ya tenemos este daño importante en ese Mantícora. Necesita bala. Puesto con 1 a 6 y los palos que se han dado sin coger el trigla. Está limpiando el push de bot. Y casi 20 Simplicity. Un problema, ¿eh? 2 niveles por encima. Por su curación. Lo tiene que sacar también. Siguen cargando el trigla. Y tenemos el 20 de Simplicity. Que va a caer a manos de Lutano. A Lutano. Quedándole al campamento de los objetivos todos. Llega el thriller de color azul, nivel 20 contra 18, a ser 19. Dura defensa que espera Wilhart. Es porque es lo que mejor gestiona Justin y compañía las defensas extremas. Llega el Odín desde el cielo, cae encima a un héroe de Bats. Perdón, que tiene el golpe de Stormy. Que hacen retroceder hasta un momento el trigger. Tercer en la ley. Estamos en el bate. El trigger va a caer ya, pero está lanzada la presión en nivel 20. Hay un 2 en medio, por curación. Sacándose el tier. Están marchándose por la torreta hasta castigando mientras tanto a sus rivales. Otra torreta más. El tier al suelo. Continúa avanzando, no tiene nivel 20. Quiere luchar antes de que llegue el 20. No lo quiere hacer el equipo de Wilhart. Así que mientras tanto empiezan a poner el núcleo. Ya también vamos por encima de Zerling. Se marcha todo muy poco. Hay una ley que parecía menos bueno. Y así que lo es. El problema ocurre. El porque el señor Lutano va a matarse el diablo que se ha metido hasta la cocina. Se va a meter hasta la cocina más grande. Está trabajando encima del diablo. Tiene que recuperarse finalmente los juegos de Simplicity. El 20 está a punto de llegar para Wilhart. Ellos no han bajado ni el escudo. Ahora sí, atacando Tirabats, es bueno, ya salen también, la prisión sí, llega el golpe, stun, se va a morir, se mueren dos, se muere Zerling.
Cuidadito, que Pique se va a ir muy bajo de vida. El portal para irse al otro lado. Y trabajando en el núcleo, lo que hagan vídeos. Tanto Nervate como Pique de un Nervate para salir Pique, se mete para afuera, se haya Miguel, anulando perfectamente el trabajo de este tanque. La buena mascarada del núcleo está cayendo. Esto va a ser título. Esto puede ser campeonato para Sigueme. Enhorabuena al posible nuevo campeón. Sigue cayendo al 30. Y saliendo poco a poco los jugadores del equipo. Justin se muere ya Lutano. El núcleo sigue cayendo. El núcleo está al 9, al 5, 4, 3, a los 1. GG. Felicidades a Simplicity. Pues nada, gente. Tenemos campeón de ACCL. Felicidades a Simplicity. Han hecho unos playoffs perfectos. Perfectos. Unos playoffs perfectos. Rendimiento entre ellos muy bueno. Esas estadísticas. Y los talentos de Piquet también tienen un pecado importante. Y bueno, gente, con esto me despido por hoy. Espero que hayáis disfrutado de estas 13 semanas de CCL conmigo, aunque haya sido pues un poco monótono o no sea de vuestro gusto. Gracias por la compañía, gracias pues por este tiempo en CCL. Ya sabéis que hay Season 2, no sé si la cubriré o no, pero si es así pues nos vemos, y si no, aquí andaremos, que ahora continuamos con Masterclass durante un tiempecito. Y que dicho esto, muchas gracias, buenas noches, Spotimen. Gracias a vosotros, a Pisuke, a Zumo, a Luis de Edena, que anda por ahí. Gracias por todo y gracias por estas semanitas tan divertidas volviendo a disfrutar un poco del competitivo. Gracias y buenas noches.